casa suya, usted la tiene hace 43 años. Hace 43 años. Yo creo que fue el primer WeWork que se creó en Colombia por necesidad. Ustedes, cuando decidieron montar negocio, ¿no hablaron de qué querían montar? Pues usted se va a independizar, usted no coge una casa de 650 metros cuadrados. Una casa ¿Tomó esa decisión? Por supuesto, es tu imbécil. Julio Eduardo Rueda es empresario, pionero, importador de vinos, dueño del restaurante El Buen Vivir y artífice de lo que terminó siendo Diageo. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y qué banco nos va a prestar 38 millones para nacionalizar whisky? No, arrancar el año con un contenedor de whisky, rentamos. Y teníamos una asesoría con Algarra, leche Algarra. ¿Habría algún inconveniente que una vez acaben de distribuir la leche, nos presten las camionetas para entregar el whisky? ¿No? Entonces Colombia podría ser una vaina maravillosa. Si los colombianos no nos hiciéramos zancadilla a los colombianos. Va divinamente, ¿no? Felicitaciones, carajo, sale, se sube al carro y marca y dice, no, este pobre tipo se va a reventar. Alexa, stop. Yo a Alexa siempre siento necesidad de encararla. Pero de puta, y le habla en ese tono y todo, En el tonito. No, casi la veo salir de la cocina, pues dije, mierda, ahí viene Alexa, carajo, cagada el susto. Ay. 5 de 7 veces me queda mal el café. Espero que está bien. Espero que esté bien. Tengo ganas de comprarme. Hay una máquina que se ve buenísima. De Krups. De Krups. Una marca como alemana. Krups con K. Ajá. Es muy buena. Uf, qué maquinota. Un amigo la tiene y es... Sí. Ese es el café que a mí me gusta. A mí no me gustan esos cafés que se inventaron posmodernos, que filtrados y no hay que... No. A mí me gustan los de máquina que tienen espumita perfectica por encima. Y no más. No me pongan esas... No. No, a mí no me haga ese método. ¿Usted se acuerda cuando Juan Valdés sacó su Juan Valdés y no puso tinto? Hasta que la gente obligó a Juan Valdés a poner tinto. Yo no sabía eso. Habían lanzado, pues... ¿Con las primeras tiendas Juan Valdés? Las primeras tiendas Juan Valdés. Sin tinto. No, sin tinto, marica. No, eso no entiende el consumidor colombiano. ¿Quién va a entender esa vaina? No está como lo de los café americano en Canadá, que ahora es canadiano, no sé cómo fue que le pusieron. Han borrado todos los hijos de madres vainas de café. ¿Ah, sí? Y lo están haciendo en Australia también, borrando el café americano. Por la bronca de Trump. Por la pelea. La pelea. No joda. Sí, no, una vaina jodida. O sea, el tipo cambió el Golfo de México por el de Golfo de América, pero perdió todos los cafés americanos de todo el mundo. Hágame el favor. Una locura esa vaina. Oiga, y entonces, dígame qué quiere hacer. La casa suya, usted la tiene hace 43 años. Hace 43 años. Es una casa que tiene toda la historia que usted quiera, porque yo creo que fue el primer WeWork sin intención más allá que se creó en Colombia por necesidad, por pobres. Entonces alquilamos las oficinas individuales y nacieron vainas ahí como Inverlink. Pero yo nunca entendí. Ahí nació. Cuéntame la historia. O sea, ustedes trabajaban tres amigos en una empresa. En una empresa. Y almorzábamos con mucha frecuencia y alguna vez... y yo insistía en que mierda, ahí teníamos ya como el tope de la cosa, porque pues era en Germán Morales e Hijos, una compañía súper familiar, hoteleros, don Germán Morales, que además tenía un nombre larguísimo, Germán Morales e Hijos, organización hotelera, eso era larguísimo. Y éramos los segundos de los hijos de don Germán. Sí, pero era Germán e Hijos, no era Hijos y otros hijos, sí, exactamente. Entonces, pues ahí había un techo ya. A mí me tocó trabajar con Germán Hijo, que era el vicepresidente comercial. A Mauricio Rojas le tocó con Alejandro Morales, eran compañeros de los Andes, y después a Gabriel Gutiérrez, mi otro socio, le tocó Juan Manuel Morales. Entonces el tema fue muy complejo porque en la medida en que hablábamos, pues veíamos evidentemente que había que abrirse, ¿sí me entiende? No vamos a hacer más aquí, no vamos a hacer más. Y finalmente, un día en la cigarrería Jiménez Hermanos, que usted no la conoció, por supuesto, esa vaina quedaba en la calle
82 con carrera 15, abajo, ¿se acuerda que hay unos locales ahí abajo, en un edificio espantoso? Sí. Entonces nosotros... Donde ahora hay un montón de casas de cambio. Ahí hay unas vainas como de casas de cambio, Sí. y estaba lo de los... Al frente Carullo, pues al otro lado de la calle. No, más al sur. Una cuadra más al sur, por donde usted ya. sube, coge la 15, hace la vueltica así y sube por la 82 al Andino y al... Sí. Exacto. Ya. Entonces ahí rematábamos nosotros comiéndonos unas panelitas de leche que eran una delicia. Y dijimos, mierda, hay que echarse al agua, hombre, hay que echarse al agua. Y de golpe, pum, tomamos la decisión y nos echamos al agua. Y entonces esa vaina arrancó. Pues usted se va a independizar, usted no coge una casa de 650 metros cuadrados. Es una cosa estúpida. Entonces, ¿o no? Pues, pero es que lo que me sorprende es que lo hayan hecho. ¿Quién tomó esa decisión? Lo hice, por supuesto, este imbécil. Entonces yo estaba almorzando, me delegaron a mí la búsqueda de las oficinas y yo recuerdo, carajo, pero con claridad como si hubiera sido ayer, que iba a almorzar a la casa de mamá. Y entonces en la casa de mamá pues llegaba el periódico El Espectador y la revista Visión, nunca se me olvidará. Y entonces cogí yo El Espectador, avisos clasificados para emprender mi búsqueda. Y la primera dirección que vi fue calle 79 a 831 y dije, no miro más, esa es la casa con seguridad. No miré una cosa, nada, y llegué a la 79 a con octava, que estaba encerrada en pinos, nunca se me olvidará. Sí. Y me abrió una vieja con un perro pequinés belfo, me parece que está en Berlín, un perro de esos pequinés que son horribles, y olía a micos esa casa. Pero la recorrí muy rápidamente y dije, qué caserón tan berraco. Pues esa casa era de Jorge Pulido Rodríguez, quien había sido contralor de Cundinamarca. No. Entonces, ese tipo, como contralor de Cundinamarca, nos vio y dijo, estos chinos, que arrendar la casa. Y nos puso por las nubes el arrendamiento. Entonces, yo dije, miércoles, carajo. Y mis socios me decían, mierda, esa vaina vale una fortuna. Le dije, cojámosla, qué carajo. Costaba 100,000 pesos el arrendamiento. Antes de que cogiéramos la casa, el tipo nos llamó. Dijo no, que él había replanteado la cosa y que costaba 110,000 para bajarnos del bus, claro. Dijeron, estos chinos no nos van a pagar y esto va a ser un lío. 110,000. Yo estaba en el hotel Bella Isla de San Gil y me llamaron mis socios. ¿Usted se acuerda que todavía había teléfono de los de Tecla? No, usted no existía, de los de Tecla, de Bella Isla de San Gil, que era de los ronderos y de los Carbó. Y entonces yo pasé al teléfono, carajo, y me dicen, miércoles, no subieron el arrendamiento, 110,000. Les dije, pues cojámosla, pucha. Y finalmente los convencí a mis socios, cogimos la casa y dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Y pues nosotros cabemos en un cuarto, y los otros pues alquilemos los cuartos para oficinas, y emprendimos esa búsqueda, carajo, de quiénes iban a llegar, pero esa vaina sin alfombrar, que en esa época era de moda de alfombra, ¿no? Había que tener alfombra. Sí, era con tapete las casas. Estaba en furor los PBX, o sea, que era la empresa de teléfonos de Bogotá con no sé cuántas líneas, que la que estaba ocupada saltaba a la otra. Y entonces estaba un tipo llamado Rashid Malouf, vendía tapetes. Y era un tipo muy querido, un libanés. Un tipo genial, un tipo bastante... curiosamente, dentro de los libaneses, un tipo tremendamente amigable. Y dijo, mire, yo no les puedo dar a ustedes para esta casa crédito porque esto les va a costar una pelota. Entonces les propongo lo siguiente, yo tengo una serie de retazos y yo cojo un entapetador de esos que sea bien habilidoso y entapetamos esa casa con retazos. Efectivamente, eso se hizo. Nadie tuvo idea de que se había hecho a punta de retazos. Déjeme le interrumpo de un segundo. Dos cosas. Sí. ¿Esto qué año es? 1982. 82. Y la segunda cosa, pues, la mesa es bonita, pero no por eso se lo digo, sino por el micrófono que se altera mucho con el golpetazo. Perdón. Entonces, si puede evitar el golpe, si se los da en el muslo, mejor. Mejor. Y lo otro, yo no le ofrecí agua y usted es un genio de la hospitalidad. No, ¿Usted está bien? Bueno. Perfecto. Entonces, año 82, le entapetan eso con retazos. Nadie se da por enterado. Y dijimos, bueno, empecemos a alquilar oficinas. No, pero espere, un paso antes. Ustedes trabajaban en una compañía, almorzaban los tres, decían, oiga, esto no va para ningún lado, tenemos que independizarnos. Eso quería decir, montemos un negocio. Sí.
Pero ¿por qué arrancaron por la infraestructura del negocio y no por el negocio? Mire, hicimos todo al revés, porque además el objeto social de la compañía era fortalecer el patrimonio inexistente de los socios. Fortalecerlo. Inexistente, no había nada. Y efectivamente, pues nosotros nos lanzamos al agua, pero sucedió lo que siempre sucede, y es que uno de los socios tuvo que quedarse en Germán Morales. Allá lo trancaron porque él trabaja en operaciones, y operaciones era la parte de números y tal, y bien. Mi otro socio había salido ya unos meses antes, mire lo curioso, a la vicepresidencia comercial de Suramericana en Bogotá. Qué berraquera. Entonces el tipo tiene una oficina de esas de Camacho Roldán, pues un potrero de oficina, una sala de juntas. Pero como pues Mauricio Rojas, ¿cómo logramos convencerlo de que se lanzara al agua si ya tenía un puestazo? La cosa más? Pues efectivamente lo convencimos. Llegamos a la 82, a la 79, y dijimos, bueno, pues camine, entapetamos esa vaina, alquilemos oficinas, pero esto, como así? Y Mauricio se le ocurrió, dijo, no, llave en mano. Entonces, ¿qué ofrecíamos nosotros? Donde había un vestiercito ahí infame, que es donde queda la recepción, que es una cosita miniatura donde colgaban los closets, los sobre todo de las casas viejas. Ahí pusimos la recepción. Y esa recepción, dijimos, llave, entonces incluía a la niña de la recepción. Okay. Incluía una secretaría común, incluía una serie, el servicio de café. No, hicimos toda la vaina para tener una muchacha como las muchachas de antes, ¿no? De azul oscuro, de cofia, toda esa vaina, que además una china divinamente puesta, todos se enamoraban de ella, hasta que nos tumbó. No. Se llevó la primera caja menor. No. claro, eso era perfecto, porque claro, era la consentida de la casa, pues se llevó la caja menor. Y la remodeló mi querido suegro, la casa. O sea, nosotros donde había cuarto con baño macrométrico, el tipo tumbó paredes y sacamos baños. Porque sucedió otra cosa en la mitad de toda esta remodelación y de todo este entusiasmo, que secuestraron al viejo. Entonces el viejo Pulido lo secuestraron, estuvo año y medio, una vaina así secuestrado, y nosotros pues en la mitad de la cosa no tuvimos a quien pedirle permiso de tumbar paredes ni nada. Y dijimos, échele, que eso ahí hablamos. Después resolvemos. Y después apareció el señor Pulido que iba... en la mitad de esa vaina, perdóneme porque no acabo con la remodelación, que se sacaron baños. Usted estuvo en mi oficina, arriba en el tercer piso, esa mansarda se volvieron 3 oficinas. Lo que era el lavadero, esa vaina se tumbó y es donde queda hoy parte de la cava de los vinos. En fin, entonces para complementar la idea de la llave en mano dijimos, bueno, pero esta vaina, ¿cómo vamos a jalar gente? Esto no va a ser fácil. Entonces yo les dije, pues un bar en zona residencial, motivo por el cual, claro, nosotros irrumpimos en la tranquilidad de la calle 79 a 831, casi nos matan. De ahí vino el primer sellamiento de la alcaldía y bueno. En el año 82 eso era que pura residencia por ahí. Todo residencia. Hoy en día hay restaurantes. El edificio donde vive el doctor Gaviria enfrente, pues ese es un edificio con mucha historia, pues eran 5 casas. Esas 5 casas, ahí estaba Juan Claudio Morales, en esa época había cambistas de dólares, había agencia de viajes de Aviatur, había la señora de Fabio Echeverry Correa, tenía una compañía de impresión de informes empresariales, entonces hacía todas las asambleas y las vainas, ahí estaba. Terminó siendo inquilina nuestra. Sí, a mí me decían my landlord. Me decía. No, era así sofisticada. Sí, así, una mujer fantástica. Así como el tipo era un tipo suave, ella era una mujer fantástica. Y bueno, entonces empezó a calentarse la casa con el bar y con la cosa. Y una de las compañías que fuimos montando nosotros, que primero fue Administración de Alimentos y Bebidas, entonces empezamos manejando a Exandes, la calle 18 tenía una casa vieja, genial, muy abandonada. ¿Para egresados de los Andes? Para egresados de los Andes. Lo que hay hoy en la 92... Uniandinos se llama. Uniandinos. Sí. Uniandinos tenía una casa en la calle 18. Ya. Una casa muy chévere. Esa la arreglamos, le dimos todo lo que quiera, nos metimos en cocina, empezó a haber buena ocupación, pero al mediodía, porque en la noche esa vaina no la ocupaba nadie. Entonces nos propusieron
que si podía ser la sede alterna, la 79, con lo cual nosotros lográbamos destapar el tema del sellamiento, y es una connotación académica, por supuesto, ¿no? Es que este bar no es bar, es un sitio donde se reúne uno a tertuliar con los egresados de los Andes. Sí. Pero déjame lo paro para que vayamos entendiendo la cosa. Ustedes, cuando decidieron montar negocio, ¿no hablaron de qué querían montar? O sea, todo les fue sucediendo, arrancaron con una casa. Quiero decirle que arrancamos con una casa y de ahí se fueron desprendiendo los negocios. Ya. Una cosa loca. Loca, porque finalmente entre el tema de alimentos y bebidas a Exandes, entonces había gente que era básicamente socia, para comenzar, del Club Los Arrayanes, que en esa época lo terminaba Pedro Gómez. Pedro Gómez, que no lo habían recibido en no sé qué club, fue un cuento histórico. Entonces dijo, hago mi club. Y entonces hizo el Club Los Arrayanes, un berraco. Hizo un club y nosotros manejamos alimentos y bebidas de ese club, que tenía un gerente fantástico, que era Eugenio Espinosa Fajardo, que había sido presidente de Paz del Río. Entonces ese tipo nosotros lo invitamos y yo le dije, mire, doctor Eugenio, usted lo necesitamos porque es un tipo mayor y nosotros somos 3 jóvenes que seguramente en la 5ª junta nos vamos a dar en la jeta. Entonces lo mejor es, y él dijo, los acompaño. Entonces lo nombramos presidente de la junta directiva para fortalecer el inexistente patrimonio de los socios, y administrábamos Los Arrayanes. O sea, ustedes eran los de los palitos de queso, las empanadas. Toda esa vaina éramos nosotros en una cocina, un desastre. Además, un desastre. Después, el Fontanar, que hoy día en el Fontanar, eso creo que lo compró Compensar, ¿no? Otro club, era otra cosa, entonces pues era otra cocina. Después terminamos manejando una cafetería industrial, Xerox, en la calle 26, y ahí fue la de San Quintín, porque nosotros dijimos, no, esta vaina no es como para nosotros, y creamos una compañía que se llamó Aliprácticos. Dijimos, esa sí es, porque nosotros tenemos que llegar a ser el Burger King de Colombia, ¿no? O sea, y efectivamente arrancamos casi al tiempo con Crepes y Waffles, que sí lo hizo bien, ¿no? Fue muy en simultánea. Tenían el primer local en la carrera 11 con 82, Lalo y Beatriz, que hicieron una vaina fantástica. Esos tipos, eso es una empresa hoy, carajo. Es increíble. No, es una vaina loca. Pero entonces ustedes administraban los palitos de queso, las empanadas de clubes. Sí. Y después dijeron, no, tenemos que montar un restaurante. Tenemos que montar, unos locales de una vaina que la llamamos nosotros Aliprácticos. Alimentos Prácticos Limitada. Pero eso era un sitio al que el consumidor iba a ir a comer, es que yo no me imagino diciendo... Locales de sándwiches, locales. Alcanzamos a tener uno en la 72. Es que suena un poco químico ese nombre, como, venga, vamos a comernos un alipráctico. Suena... No, quiero decirle que todo estaba en Alimentos Prácticos Limitada. Entonces, claro, en ese momento había una panadería que se llamaba La Espiga, que era el famoso pan de La Espiga, y pues había que hacer los ingredientes de nuestros sándwiches, tenían que ser de muy buena calidad. Entonces efectivamente eran de pechuga de pollo, y el jamón era, no me acuerdo porque en esa época no sé si estaba Kohler, pero había uno de esos. Entonces le comprábamos el jamón y instalamos nuestro primer local con la barra como no tocaba, y todas, absolutamente todas. Y lo peor fue que dijimos, bueno, hagamos los cálculos. Entonces Gabriel, que era el de los números, dijimos en un periodo de tiempo, no sé qué, la vaina profesional, egresados de los Andes y no sé qué, y sé cuántas, tantos sándwiches se deben, entonces hay que conseguir empaques. Y nos fuimos a los que les hacían los empaques, a Jack Snacks. Pues son los mejores empaques que hay en Colombia. Jack Snacks se llamaba Jack Snacks, que se lo terminaron vendiendo a... Nómbreme cualquiera de los de ahora que son los Yuppies y todas esas vainas que solo compró. ¿Cómo se llama esa compañía? Una multinacional que compró Jack Snacks. Koala. No era Koala, era nómbreme una gringa, esas no es PepsiCo ni una súper famosa. Bueno, ahorita seguro me acuerdo. Y entonces nos fuimos y hablamos con un jefe de producción de esas vainas, y el tipo nos tuvo en una oficina en la zona industrial y nos y nos dijo, ustedes lo que necesitan es este empaque, este material. Entonces, pues sí, cuéntenos. Me dijo, no, polipropileno termoencogible. Hágame el favor. Entonces, carajo, dijimos, pues para el total de esta vaina, el tipo nos dijo, mire, solo se puede hacer por el material y por el tiraje y todo eso. Esto hay que producir 110,000 bolsas, que es lo mínimo que se puede hacer.
Entonces, 110.000 bolsitas para sándwiches. Mi madre. Dentro de lo cual, pues yo miré a Gabriel, el tipo dijo, ay, no sé qué, raíz cuadrada, no sé qué, número pi, tal, vaina, tal. Número pi. Pidamos las 110.000. Miércoles, polipropileno termoencogible. Por supuesto, la primera persona que entró a pedir un sándwich de pollo caliente, pues metimos el empaque en un microondas de la época, ¿no? Que eso ahí sonaba, ¿se acuerdan? ¡Ping! Pero era una campana estridente. Lo único que sé es que no alcanzó a sonar la campana. Se abrió la puerta y salió un bodoque así de grande porque, pues, termoencogible. Entonces, el hijo de madre, que nosotros no hicimos pruebas, sino confiamos en lo que nos había dicho el tipo. ¿Pero que se había quemado o qué? No, pues, ¡pum! Termoencogible. Apenas metimos la cosa en el calor, pues funcionó como decía, termoencogible. Entonces quedan en un zarzo que tenemos en la casa, yo vivo en el pórtico, ahí hay un zarzo, entonces quedan 198.754 bolsas de esa vaina. Y bueno, eso creció y después empezamos a tener, en el CESA tuvimos en una de las casas enfrente al CESA tuvimos una Libractius, teníamos uno en la 79, bueno, en fin, eso fue desastroso. ¿Y ahí habían dejado ya el negocio de administración de los clubes? Empezamos a dejarlo ya. Y dijimos, concentrémonos ahí, concentrémonos en el bar, y ahí se nos metieron unos estudios de factibilidad para subsistir y se llenaron las oficinas y esas oficinas llenas dieron como una interacción súper positiva para hacer negocios y cosas, no necesariamente de alimentos y bebidas. Sino, pero la decisión de dejar la administración de los clubes, ¿por qué? No éramos los tipos para esa vaina. Hay una característica específica muy compleja de entender y de manejar. Es que los socios de los clubes todos son dueños. Entonces usted tiene 700 socios casados, con hijos, y todos son dueños. Desde el chino que monta en bicicleta y hace no sé qué vaina, hasta el papá que juega golf. Y entonces todos son dueños. Todos pelean con la empanada, todos pelean con la crema que les cambiaron en la, no sé qué, todos, la sopa está fría, mire que, entonces era una vaina muy compleja, Día de la Madre, Día del Padre, fiesta A, B, C, D, E, F, no, un desastre, y para eso hay que tener un temperamento y un manejo, Entonces yo me encargaba de las relaciones con la gente, Gabriel muy detrás en el tema de operaciones de la cocina y esa interacción comedor-cocina, que tampoco es fácil, ¿no? Y Mauricio hacía como temas como de personal y de, bueno, todas esas vainas. Y ahí ya la empresa era rentable, ¿no? No, ¿qué carajos iba a ser rentable? Nosotros vivíamos a punta de sumatoria de arrendamientos, sumatoria de administraciones, sumatoria y pérdida aquí, pérdida allá, no sé qué, pero nos fuimos ajustando, y lo del WeWork, ese que le digo, esa vaina jaló una cantidad de negocios. Entonces, una cantidad de negocios donde terminamos haciendo las estupideces del siglo por apresurados, por no pensar. No teníamos lo que teníamos hoy en materia de redes y de poder uno estar muy, muy al tanto de todo lo que sucedía, sino era, pues, háganme el favor, no existía ni portafolio, ¿sí me entiende? Periódico La República, carajo, eso, ¿quién iba a leer esa vaina? Y eso era, o sea, era gente que llegaba, arrendaba una oficina en la casa de ustedes y les decía, no, vean, yo estoy en este negocio, ¿ustedes por qué no me meten a él? ¿Era como ese tipo de conversaciones o qué? No, porque como se montó el bar, entonces, ¿qué pasó? Nosotros dentro de las empresas que montamos un fondo, que fue en ese entonces, nunca se me olvidará tampoco esa vaina, que montamos un fondo de pobres, ¿no? Para poder conseguir recursos para generar empresas. Entonces generamos un fondo que se llamó Proinvertir 2000. ¿Y con qué fondos? Y a mí me dijeron de a 50.000, de a 70.000, pero había una gente fantástica. Entonces nosotros empezamos a aportarle a ese fondo y ese fondo empezó a generar negocios mancomunados con cierta gente que estaba en la casa, dentro de los cuales estaba Gabriel Cuellar. Gabriel Cuellar, un genio de los computadores en esa época, con quien emprendimos un negocio de animación e informática para televisión, que eran los primeros cubos y vainas que daban vueltas en televisión, colores pálidos, ¿no? Y eso funcionó muy bien, pero además el tipo músico.
Entonces le conseguimos un piano y lo instalamos en el bar. Y a las 6 de la tarde, pínguele carajo, empezaba a sonar jazz. Y empezaba a Y tocar. entonces la gente bajaba a tomarse un whisky. Todo el mundo Claro. tenía su botella de whisky marcada y tal. Y pues efectivamente lo de animación informática. Después llegó un tipo que alquiló una oficina, que era Eduardo González Cajiao, que eran los de Textiles Ego, que manejaban Jockey. ¿Usted no le tocaron los calzoncillos Jockey? Ah, no, todo Colombia se usaba calzoncillos Jockey, camisetas Jockey, bueno. Y Eduardo González Cajiao montó una oficina independiente de Textiles Ego, él, y resulta que había importado un contenedor de vino llamado Miraflores, que lo producía una viña en Chile llamado Santa Carolina. Y Para venderlo, había importado para venderlo. Él dijo, yo me voy a meter en el negocio de vender vino y de vender, y montó una comercializadora llamada Valle Alto. Entonces, en algún momento dado, me dijo, óigame, háblese con sus socios, porque yo estoy metido en un lío aquí con un contenedor de vino que no sé cómo venderlo. Ustedes están como en alimentos y bebidas y como conectados con esa vaina, ¿por qué no se vuelven socios míos? Pues la respuesta era absolutamente obvia, pues porque no tenemos un peso. Entonces, el tipo dijo, no importa, pagan con las utilidades de la compañía. Pues pagan con las utilidades de la compañía. Es que yo dije, este es un bonito negocio y aquí estamos, realmente hay empatía con lo que estamos haciendo, tenemos el bar, ahí ya empezó a haber una cosa que nos fue ubicando, venimos de la hotelería, conocemos un poco de gente en este tema, conocemos a algunos restauranteros y gente que está dentro del medio. En esa época empezaban Luis Carlos Piñeros, Leo Katz, también fue como el surgir de ese mundo gastronómico que en Bogotá se había quedado en el centro. Sí. Y en algunos restaurantes en el norte, hasta Piccolo Café en el centro, en el Hotel Continental. Bueno, conclusión de esa vaina, salimos a vender vino y sorprendentemente vendimos 400 cajas una semana. Ah, qué berraquera. Pero nosotros no sabíamos que eso era exitosísimo. Sí. Entonces, efectivamente, raquete, nos fuimos para adelante y se nos acercaron los señores de Domecq, que tenían el famoso brandy Domecq, el sabor que tiene su propio estilo. Sí. Y nosotros, pues, vender brandy Domecq no teníamos ni idea, maestro. O sea, ¿a quién le vendemos brandy Domecq? Y eso era pero sí tenían ellos unas marcas interesantes que eran como complementarias a lo que había pasado con Miraflores. Entonces, ¿qué hicimos? Paquete, empezamos a vender Undurraga, empezamos a vender Whisky Doers White Label, que era lo que tenía básicamente Domecq. Y de ahí salió la relación con Puyana. Entonces empezó la compañía como a irse hacia el lado de los licores, vinos y licores, como distribuidores. Déjemelo paro ahí y voy a leer aquí un pedazo de sus memorias. Dice, la experiencia no se improvisa. Ni sabíamos de la licencia de funcionamiento ni de las normativas de las alcaldías locales o del distrito, menos aún de la legislación para el ejercicio de oficinas de comercio o el expendio de licores en zonas residenciales. Esto en referencia al bar que montaron en la casa. Ni hablar de la prohibición de distribuir alcohol desde una bodega, garaje, que fue residencia chofer en 1960, que no contaba con los permisos exigidos para operar como una bodega de rentas o hacienda del distrito ni del departamento. Esta parte pone buena. Ya exacerbada, nuestra vecina interpuso querella ante las secretarías y entidades de gobierno correspondientes, lo que ocasionó un primer sellamiento del establecimiento. Las tiras de papel periódico de 60 por 20 centímetros con que cierra la autoridad en estos casos están debidamente impresas en letra mayúscula. Sellamiento, Alcaldía de Chapinero, escudo distrito. Y tas, las timbran con un enorme sello de caucho en tinta roja entrampando todas las esquinas del visible documento, con el objeto de evitar que cualquier tricoñela a la usanza de los bares de mala muerte en el barrio Santa Fe. 3 sellos a falta de uno, dependiendo, eso sí, del tamaño de la puerta y la fachada. De inmediato nuestro reconocido WeWork obtuvo ante la sociedad bogotana el rango de burdel. Sí, así fue. Entonces, imagínese usted en la 79, con novena. En el año 82, que estaba, pues ahí no había un solo edificio, todo eran casas. Y nuestra vecina, Nuria Macaya, era profesora de gimnasia además, y de danzas.
era bailarina, pero separada, motivo por el cual pues tenía un hándicap en contra, que era separada y muy mal geniada, entonces no se le arrimaba a mucha gente. Y entonces, pues carajo, yo fui y hablé con Nuria, pasé a la casa y le dije, hombre, Nuria, tienes que entender. Y entonces, ay, la vieja nada, no se doblegaba y nosotros sellados y el tema había que sacar licencias. Y entonces, ¿con quién hablamos? La alcaldía de Chapinero. ¿Usted ha ido a la alcaldía de Chapinero? No. Eso es ahí como en un pasadizo, ¿no? Donde usted entra a la alcaldía de Chapinero y eso como todo Colombia, ¿no? La picadita de ojo y la vaina y la señora. Y si usted no sabe patinar ahí esa vaina, puede demorarse 15 años. Entonces le dijimos una vez que estábamos, yo no me acuerdo qué evento estábamos haciendo, entonces yo le dije, Nuria, la próxima vez yo te invito al evento y ves tú que eso, pues efectivamente lo que publicaron en el periódico no tiene nada que ver con un burdel. Entonces salió en el periódico. Claro, si es que pues fue noticia. Pero claro, estruendoso escándalo de la invasión de casas de lenocinio en la zona norte de Bogotá, carajo, pero sin pizcas. Entonces, pues, o sea, eso no tenía gracia. Entonces, finalmente la invitamos. Y ese día, ahí como que la doblegamos, porque ella se entusiasmó y pasó feliz. Entonces, dijimos, bueno, perfecto, claro, hay que hacer alguna vaina con lo de la música y no embarrarla, porque entonces se le subía el entusiasmo a Cuellar y arrancaba pues con Brubeck, Delia, la música como... Y efectivamente entonces ya la gente se fue acostumbrando a que existiera la casa. Uh-huh. O sea que fue una cosa de costumbre. La casa no tenía letrero, ¿no? Nada. No, claro, al principio cometimos el adefesio de poner unos letreros pues que no los veían, sino todo Bogotá veía los letreros porque nosotros pensamos que los negocios se hacían con un letrero grande. Ya. Entonces nos tocó quitar toda esa vaina. ¿Y qué decía el letrero? ¿Se alquilan cuartos? No, pues poníamos los nombres de las compañías del WeWork. Ya. Apple Computers, que tuvo su primera oficina ahí. Apple Computers, wow. con la Restrepo. Después estuvo Camilo Villaves con Inverlink y Felipe Encinales, que en paz descanse, hombre. Después HAL Seguros, que fue un broker de seguro interesante. Estuvo el tema de animación e informática, que esa vaina se llamaba Camaleón. Estuvo, pues, ya como no le damos nombre nosotros, Aliprácticos. Por Dios. Comercial Valle Alto. Entonces fue haciendo una vaina que tenía mucha gracia, porque era una gente, había de todito, pues, ¿no? Una vaina muy interesante. Y finalmente, pues fuimos migrando al tema de los licores y resulta que Puyana se había trasladado a sus oficinas en Guaymaral, que eso quedaba muy lejos, donde se montó una planta envasadora, porque ellos tenían productos que envasaban en esa época, que fue cuando Belisario Betancur cerró las importaciones, y había que conseguir licencias de importación, ir a negociar esa vaina con el Incomex. Y madre, que eso fue un lío que los puso en aprietos seriamente a todos, los de los vinos y los licores. Y estando nosotros distribuyéndole a los de Domecq y a Puyana, hombre, la casa se prestaba para hacer lanzamiento para productos de ellos y lo mismo nuestros. Entonces con Puyana, que tuvimos una relación maravillosa, nos sugirieron, hombre, en Chile, usted que va para Chile, yo no me acuerdo por qué iba a Chile, pero iba a Chile, convérsese con el señor Jorge Izaguirre, que nos ha ofrecido un vino que se llama Los Vascos, que fue mencionado en la revista Time, en Bordeaux, Francia, lo mencionaron como el Cabernet del Sur, no sé qué. Y efectivamente yo me fui a reunir con el señor Jorge Izaguirre Correa, vasco, el señor. ¿Esto fue en un viñedo? ¿Esto fue en Santiago de Chile? Le voy a decir, en Isidoro Goyenechea, en la calle Isidoro Goyenechea en Santiago de Chile. Los tipos tenían un almacén de muebles porque eran como el Camacho Roldán de Colombia. Pero habían regresado a Chile después de Allende, recuperaron los viñedos, se lanzaron al agua y este vasco creó vino Los Vascos en Peralillo, Colchagua, Chile. Y efectivamente nosotros capitalizamos el artículo del Time, que era una columna por 6 renglones, ¿no? Pero con eso hicimos el escándalo suficiente para decir, la revista Time mencionó a los vascos e importamos los vascos. Y trajimos a Jorge Correa a Colombia. Jorge Correa resultó un tipo maravilloso.
comienzo el tipo más detestable que ustedes se imaginen. ¿Pero quién era ese? El de los vascos. Ah, Y entonces resulta que con ese vino de Chile empezamos nuestra primera importación ya desligándonos de Valle Alto, porque nuestro querido socio se dedicó a otras vainas. Entonces nosotros nos quedamos y creamos ahí J.R. Rueda y compañía. ¿No? Entonces, ¿por qué J.R. Rueda y compañía? Por conveniencia comercial, no era más. porque usted era el que iba allá a vender. Yo era el que tenía la parte comercial, entonces pues mis socios dijeron, pues maestro, usemos a este tipo. Y yo le dije, pero por supuesto. y se lanzó como una marca ahí detrás de esa vaina, con los vascos, y Puyana y Domecq, y entonces empezamos a crecer, y los eventos de ellos se hacían en la 79, primero porque les quedaba lejísimos Guaymaral. Entonces, recuerdo uno de los buenos lanzamientos que fue Vodka Finlandia, que eran los renos esos con el Midnight, y crearon una vaina que la crearon ellos, que era Midnight Finlandia, que era un cóctel. ¿No? Salíamos además, imagínense, lanzamiento de Vodka Finlandia. ¿Y esa era una fiesta en la casa? No, unas fiestas en la casa. ¿Cuellar en el piano? ¿Cuellar en el piano? En el piano. Y, digo, pero todas estas Cuellar, ¿qué? O sea, esa vaina además en esa casa que usted tiene, como es la casa, sala, comedor, no sé qué, sí sé cuántas, había una salita juntas allá a la entrada a mano izquierda. Entonces nosotros quitábamos todas esas puertas y eso se volvía un gran salón donde cabe un chichonerón de gente. Cóctel, que ya no se volvieron a hacer cócteles, como dicen. Murieron los cócteles, sí. Ahora son experiencias. Y esos cócteles tenían mucha fama porque eran unos cócteles muy divertidos y efectivamente pues ponían ellos pues el whisky o el vodka o lo que fuera, y nosotros poníamos las relaciones y jalábamos, la convocatoria la generábamos nosotros. ¿Cómo se convocaba en el año 80 y pico? Tarjetas de invitación. Tarjetas de invitación que se repartían, exacto. Entonces eran un problema horrible porque las empresas distribuidoras de tarjetas de invitación que comenzaban con los matrimonios y con esas vainas no cumplían. Los desgraciados decían que habían entregado y no habían entregado. Entonces usted tenía un problema que después había que hacerle seguimiento telefónico a las invitaciones. ¿Recibiste la invitación? Entonces pues eso era un lío total. Y entonces con las llamadas reforzábamos, porque cuando usted veía que el nivel de asistencia estaba complicado, entonces uno decía, véngase con el que quiera. Claro, para sumar, ¿no? Claro, no sí, cómo sí, llenábamos la... Y había una cosa sintomática, que decía uno, si el cóctel comienza a las 7:12, si todas las 7 de la noche, entonces si al 5:45, 20 para las 6, empieza uno a oír murmullo allá abajo, es porque va a estar hasta las cuimbas. Y si no, va a estar complicado. Entonces creamos una sigla que decía SN, espere, ¿cómo era? SN si no va a venir, avise. En vez del RSVP, si no va a venir, avise. Como era una sigla que nadie entendía, entonces la gente llamaba y cuéntenos de qué se trata eso, que si no va a venir, avise. Entonces ahí creamos. Y empezamos a diseñar tarjetas, que eso era la época en que usted tenía que hacer las tarjetas de invitación, los artes para imprimir. Y los artes iban con unos, ¿cómo se llamaba ese papel que uno pasaba? Las letras, ¿cómo se llamaba? Eso tampoco le tocó a usted. No. Que había que desprender las letras en negro. Ay, madre. Era una por una, para montar los textos. Y de ahí a la imprenta, y la imprenta, pues estaba el Printec ese que está todavía ahí funcionando, y entonces pues haga tarjetas de invitación novedosas, creativas, diferentes. Eso cogió mucha fuerza, y estando con los señores de Johnnie Walker, con quien todavía me converso yo, una gente maravillosa de la época, no los de ahora es otra cosa, pero en esa época primaba el tema de las personas, de la tradición, y pues en efecto cuando usted coge el mundo de los licores, pues Charles Tanquera, y fue el señor Charles Tanquera, y el señor Johnnie Walker, pues el señor Johnnie Walker, James Buchanan, o sea, entonces detrás de todo eso había unas historias tremendamente geniales, y quienes trabajaban en esas compañías que eran independientes, no y una gran multinacional que acabó con todo, me parece a mí, mi percepción, sobre todo la pasión y toda esa cosa, Videobeam, cifras, cajas, tas. Muy triste. Pero
nos dijeron, hombre, cojan el whisky Buchanan's. Entonces, bueno, primero, a ver, no, es que don Armando Puyana, santanderiano, dueño de banco, constructora, compañía de licores, nosotros, nuestro WeWork en la 70. Y dijo, pero yo me quedé con la piquiña de la vaina, entonces organicé y dije, Londres, hay que irse para Londres. Entonces me fui una primera vez a Londres. Ahí ya tenían plata. Ay, ¿qué plata? O sea, ¿cuánto tiempo llevaban ahí con la empresa? Joder, madre, ya llevábamos 4 o 5 años. 4 o 5 años. Sí, porque la primera importación de Buchanan's la hicimos en el 87. Y arrancamos en el 82, sí, 5 años. Y ustedes no se preguntaban, ¿será que esto se iba a dar? ¿O la preocupación por la rentabilidad no era? La preocupación era vivir. O sea, ya se podían pagar su salario, entonces estaban tranquilos. Nos podíamos pagar y algunos con más retrasos. Ahí estaba, el más vaciado era yo, porque Gabriel pues era soltero, Mauricio era soltero, yo era casado, ya tenía hijo. Se casó a los 25, ¿no? Yo me casé a los 19. ¿A los 19? A los 20 entré a la iglesia. Ja. Entonces, es que yo hice primera comunión y matrimonio al tiempo. Entonces resulta que pues vivíamos. Pasaba así mayor cosa. Y efectivamente, en el 85, 86, entonces vamos a Londres. Yo me fajé con Gabriel en particular en cifras, en vainas, no sé qué. Un acercamiento al desarrollo de una marca que existía en Colombia, que había estado en Colombia, que la había importado el otro Puyana, que era una compañía que se llamaba, fueron dos, David y Ernesto y David y Eduardo Puyana. Pero don Eduardo Puyana tenía ciertos líos económicos en su momento, tal, y pues efectivamente la marca estaba quieta. Entonces yo me reuní con don Eduardo Puyana y con su abogado, que era un tipo maravilloso y tal, y les dije, hombre, ustedes tendrían inconvenientes. Si yo logro convencer a los ingleses de que ustedes que trabajaron la marca y tal, le condonen la deuda a ustedes, ¿tendrían algún inconveniente en que nosotros moviéramos la marca? Y entonces el abogado de Eduardo Puyana, pues le dijo, mira Eduardo, me parece que aquí hay una propuesta pues que te conviene. Y efectivamente, almorzando aquí, en la 79 vuelve y juega, dijo, sí, bien. Ellos eran los representantes de Ellos Buchanan's. eran los representantes de Buchanan's, que estaba quieta, llevaba mucho tiempo quieta, Claro. y de Black and White, que era el hijo menor de Buchanan's. Okay. Entonces, yo hablé con los ingleses y no me digan. No, pero espere, usted se fue para Londres. Me fui para Londres a cumplir con este cometido. Entonces yo me ¿Y eso fui lo para pagaba Londres. la empresa? ¿Eso era el ticket? Lo No, pagaba la un empresa. carro que vendimos para poder ir a hacer esa vuelta. No, porque yo tuve una invitación básicamente de Domecq España, con aquí sus representantes. Entonces yo me fui y dije, ya estoy en Europa, pues brinco de Jerez de la Frontera, subo a Londres. Hasta lo de España era una invitación de los señores, muy agradable además, de los señores de Pedro Domecq España, ¿no? Ya. Y después, entonces yo saltaba y lo primero que me pasó fue, que yo creo que quedó en el libro, el Dorchester. Entonces me habían reservado en el Hotel Dorchester, que es uno de los hoteles más costosos de Londres. Usted llega a ese Dorchester, ahí el Hyde Park enfrente. No, desastroso. Y entonces ¿Pero cómo era el carro? ¿Habían vendido un carro? Claro, vendimos carro. Entonces el clutch se quedó en Heathrow, todas. Y me fui yo a hablar con estos tipos y resulta que con el que me iba a reunir... Espera, déjeme, sí. Perdón, interrumpo. Déjeme leer este pedacito de su libro. Llega usted a Londres, lo recoge un conductor en el aeropuerto. Sí. Le ponen 2 vasos old fashion, una hielera en la limusina. La limusina Mercedes, sí, todo eso es verdad. Dice, el conductor no me dirigió la palabra, sino para responder a mis preguntas, una de las cuales con mucha cautela formulé, pues si me habían recibido tan generosamente, no quería ni pensar en qué hotel me habían reservado, y mucho menos el tipo de habitación que habrían solicitado para tan ilustre huésped. Dice, este es usted. Excuse me, tell me finally in which hotel am I staying? Pregunté con seguridad absoluta.
Sir, at the Dorchester, of course. At the Dorchester, of course. Dice que casi muero y no de enfermedad, pues ya me había aplicado el primer Dalwhinnie en las rocas que niveló mi estado, sino por la cifra del alojamiento que cruzó por mi cabeza en las libras esterlinas, luego calculadas en devaluados pesitos colombianos, lo que sería caótico para mis debilitadas finanzas. Y llega usted y dice, fantastic, right in front of Hyde Park. Excelente. Exacto, es que qué angustia. Quiero decirle, pues que qué angustia. Entonces, llego al Dorchester, pero me fui y me reuní con un tipo llamado Ronnie Cox, que me pasó hace 15 días. 15 días me mandó la invitación con la cual nosotros hicimos el lanzamiento de Buchanan's y Black and White en el pórtico con una becerrada, y mandamos a hacer unas invitaciones divinas, repujadas, con By His Majesty the Queen, con todas las carajo, con la letra que tocaba y todas esas vainas. Me la mandó y me dijo, así comenzamos. Se la mandó hace 15 hace días. Hace 15 días, está encima de mi escritorio, una berraquera. Y resulta que yo hice unas grandes migas con Ronnie Cox, irlandés, no escocés ni inglés. Y ese era de Buchanan. De Buchanan. Hoy trabaja con Barry Bros. Ruth, ¿no? Que tienen una casa todavía en St. James, que es una vaina maravillosa. Son los grandes wine merchants de Inglaterra. Una casa, usted no se imagina la maravilla que tienen. Y resulta que con ese tipo, pues hicimos una gran relación. Pero cuando yo fui a Londres, el tipo no pudo coger un vuelo para reunirse conmigo, entonces me delegó a otro tipo, llamado Philip Lewis, que tenía un inglés de esos que usted o se concentra 150% o no entiende. Casi escocés. Casi escocés, pero un inglés complicado. Entonces finalmente yo me reuní con el tipo y otro que estaba ahí que no lo volví a ver nunca. Y finalmente los tipos vieron, qué es lo que proponen. Y dije, no, pues yo vengo a ver si logramos definir básicamente el tema de condonar y arrancar con la marca. Y entonces se hizo la presentación del caso y miércoles. ¡Ping! Punto final de la reunión, se pararon, ok, we will be in touch. Y se despidieron. Entonces yo dije, ¿y qué pasó? Sí. No pasó nada. Te llamaremos. Pues estoy en Londres, ¿me llaman cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Como a la colombiana, ¿qué? Entonces, ¿qué? Sí. O sea, nomás usted pagando una habitación en el Dorchester. Entonces, efectivamente, llegué al hotel, pues, ni idea de qué era lo que iba a pasar. Entonces llamé al operator, claro, comuniqué con mis socios, ¿no? Y dije, ahí se quedó la puerta de atrás de la Renoleta, marique, eso... Ese carro se vendió sí, y todo, no, deshuesado completamente. Y les dije, señores, pues no tengo ni idea, primero, cuánto va a costar la llamada. Segundo, quiero decirles que no hay mayor cosa aquí. Tercero, pues, bueno. Entonces, efectivamente, transcurrió el tiempo y de golpe una llamada telefónica. Contestó, pues, la niña de la recepción que no entendía nada. Ya de vuelta en Colombia. Ya había pasado, yo no me acuerdo cuánto, vale, 2 meses. Entonces dije, uy, si esa no está entendiendo, eso van a hacer los ingleses. Entonces, ¡aló! ¿No? Porque en esa época, pues, uno, todavía, usted habla de larga distancia y grita. Yo no sé por qué es la vaina. Para que le llegue, claro. ¡Aló! Bueno, entonces, lo único que nos dijeron, vamos a Colombia, no sé qué, nos queremos reunir con ustedes. Entonces dije, miércoles, eso suena como bien. Es que se vengan para Colombia. Se vinieron, nos reunimos en la 79, los habíamos invitado a comer el día de la reunión. Efectivamente, a las 6 en punto de la tarde, ¡pam!, sonó el piano. Nosotros habíamos aleccionado a nuestros colegas del Wineworks para que se llenara esa vaina. ¿No? Entonces el bar estaba repleto y la gritería y la cosa. Sí. Y estos tipos, pues, ginebreros, ¿no? Entonces pidieron 2 ginebras tanquera y carajo, paquete cargadas. Los ingleses en sus clubs tienen una vaina que es genial. Y es que la cuenta se va haciendo en la medida en que la rodaja de limón, ¿no?, queda en el vaso, no cambia en el vaso. Si el hielo, nueva rodaja, y entonces hay 6 rodajas, son 6 ginebras. Ya. Así es. Sí. Entonces resulta que... ¿Y usted qué sabía? Usted que es experto en hospitalidad, sí. ¿Qué cabeza le echó a esa reunión? Pues una reunión importante. Tenía que deslumbrar a esta gente. Pero ¿qué hicieron? Mire, la verdad, yo creo que yo siempre he creído en la verdad, porque es que
La verdad tiene una gran fortuna, es que usted no tiene ni que multiplicar ni dividir por 2 en la segunda reunión, ¿no? Porque siempre la cifra que es mentirosa, usted cae, ¿no? Y, no, 32, la vez pasada me dijiste que 16. O el colombiano se ha acostumbrado a, me está cañando. En cambio, la verdad es la verdad. Hombre, estamos sin plata, punto, ¿qué va a pasar? Al final no pasa nada, por el contrario, se genera una cosa de confianza mucho más fuerte, que es como debe ser. Sí. Entonces resulta que entre Ginebra y Ginebra llegó la hora de irnos a comer y nos fuimos a comer a un restaurante que se llamaba Le Poivre, en la calle 69 con carrera 12, ¿cómo se llama? Quinta Camacho, que era de Joaquín Ricaurte y de Christine Blanche. Un restaurantico que tenía un encanto especial y ahí pues llegamos a comer, ya teníamos un par de ginebras y un par de whiskies, entonces estábamos muy sonrientes, subíamos, bajábamos, y de golpe veo yo pasar una botella de Veuve Clicquot y dije, miré a Gabriel y a Mauricio, ¿quién pidió esa vaina? Pero si estamos, a ver, Veuve Clicquot, esta vaina, y el tipo con su hielera, la cosa, y descorchó la Veuve Clicquot, y resulta que de golpe se para el largurón con que me había reunido yo, y no el mechicolo, como le decíamos, que era Ronnie Cox, el irlandés. Sí. Y dijo, no, pues queremos informarles que hemos tomado la decisión de asignarle la representación de Buchanan y Black and Pepper. ¡Wow! La champaña. Ahora sí sírvalo. No, y paguemos nosotros. Ya empezamos a gastarnos eso ya. ¿Cómo no pagamos nosotros después de esta vaina? Y en esa misma comida los tipos, fuera de que aprobaron lo de la condonación de Puyana, nos dijeron, mire, como ustedes no tienen la plata para hacer la vaina, pero tienen un proyecto, que es un proyecto que suena muy bien, entonces nosotros les vamos a financiar el whisky. Y nos financiaron el whisky, para lo cual nos daban un plazo de 180 días. 180 días, que era una maravilla. Entonces, 180 días, eso sí, los impuestos no. Entonces, los impuestos de los licores siempre han sido muy complejos. Conclusión de esa vaina, recuerdo que los impuestos valían en ese entonces, año 1987, 38 millones de pesos, que eso era... De la época, eso era una locura. Era una locura. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y qué banco nos va a prestar 38 millones para nacionalizar whisky? No, esa vaina va a ser muy complicada, pero en esa época los banqueros no eran los banqueros de hoy, había personas en los bancos. Yeah. Entonces los banqueros le ponían atención a los proyectos, no específicamente al comité de crédito. Esa vaina, comité de crédito, que usted no sabe ni quién está sentado ni cómo no. Aquí había gerente de banco que usted iba y le tenía la cita y llevaba sus flujos de caja y decía por qué, contaba cuál era el proyecto. Y Pues efectivamente, el Banco de Bogotá, tipo Rodríguez, fantástico. Digo, yo creo en ese proyecto. Pero, ¿y qué garantía nos van a dar? Pues el whisky. Entonces, nos hicieron ellos la figura de cómo ignorar el whisky y cómo nacionalizar, y en la medida en que se iba sacando el producto ya de venta, entonces los tipos iban abonando a ese crédito e hicieron una casa rotativa porque ellos tenían almacenes de depósito que funcionaban también como en la parte financiera, cosa que ya no existe. Entonces, pues trabajamos al principio con Almaviva era el Banco de Bogotá, o sea, había como una triangulación ahí financiera, con lo cual nos permitió pues arrancar el tema de las importaciones de licores. Y en esa época, bueno, antes el señor Puyana había traído ya whisky. Entonces, en el mercado colombiano ya había whisky. No había nada porque eso llevaba ya unos años ahí quieto. Hubo una época en la que hubo whisky. En la que hubo, claro, y Black and White con el par de Scottish, ahí estaba que uno era un Scottish Terrier y una West Highland Terrier, eran los dos perritos de las etiquetas de Black and White, que los trajimos de Inglaterra y los pusimos a funcionar en todos los eventos. Esos siempre estaban impecables, con torneos de golf y cuánta vaina. ¿Cómo era ese viaje? El whisky salía de donde, de Liverpool. De Liverpool. Sí, salía de Liverpool. Sí, de Liverpool. Entonces ahí y a Cartagena. A Cartagena. Sí, entonces nosotros llegábamos por Cartagena y finalmente llegó y esa vaina. Y Cartagena camión hasta Bogotá. Camión hasta Bogotá, bodegas de rentas, todo el lío de los licores. En esa época los licores, imagínense lo que eran las
el monopolio departamental, que sigue habiéndolo, porque Colombia en materia de licores sí está básicamente en la época de la conquista, Sí. ni siquiera la colonia, la conquista. Entonces, todavía hay estampilla. Es que entiéndame que eso no. ¿Qué es la estampilla? Usted tiene que estampillar las botellas. Usted no ha visto que todas las botellas en Colombia tienen una estampilla. Aquí usted no puede trasladar una botella de Cundinamarca a Antioquia sin sacar una tornaguía donde esté autorizado para ingresar a Antioquia, cosa que empezó a cambiar hasta ahora. Wow. Eso es contrabando interdepartamental. Imagínese un país como el nuestro hablando de contrabando interdepartamental, increíble, olvidando La Guajira, Maicao y Piales. Sí. No. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, finalmente lo que pasó fue que, ¡pum!, ya estábamos Virgilio Barco Vargas. Sí. Chaquete, cerró los créditos, los desembolsos de los créditos, incluso los aprobados. Entonces, los 38 millones de pesos que nos habían prestado, carajo, el Banco de Bogotá, por ley del Congreso, no, por ley del gobierno. Por decreto. Paquete, no se desembolsan. Teníamos un problema financiero de Colombia, yo no me acuerdo, ¿cómo acordar yo? ¿Cómo era la cosa? Lo único que sé es que cerraron. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y teníamos un amigo nuestro, banquero, en esa época era el Banco del Comercio, existía en esa época. Digo, lo que sí se podía desembolsar era si se encajaba entre bancos el tema. Yo no sé cómo funcionaba la cosa. El tipo nos dijo, no, les tengo la solución. Y esa solución salió justo ya a mediados de diciembre, que era la temporada, nosotros con un contenedor de whisky, que lo teníamos prevendido, me recorrí las calles, todo lo que quiera, y estaba esa vaina básicamente prevendida, y dijimos, miércoles, arrancar el año con un contenedor de whisky, rentamos. ¿Quién va a poder pagar esa vaina? Eso sonó enero, febrero, marzo, un negocio tan cíclico, en esa época era más cíclico todavía. Efectivamente logramos estampillar, efectivamente logramos salir, me acuerdo si era un 20 o 22 de diciembre, para entregar para las fiestas del 24, el 31. ¿Y cómo vamos a entregar esa vaina? Ahora, ¿en qué distribuimos? Y teníamos una asesoría con Algarra, leche Algarra. Entonces, nosotros íbamos a la junta de Algarra y entonces dijimos, hombre, pues hablemos con los señores Vargas, con viejos queridísimos y amables y tal. Y les dijimos, ¿habría algún inconveniente que una vez acaben de distribuir la leche, nos presten las camionetas para entregar el whisky? Y los viejos dijeron, claro, háganle. Y entonces llamaron a los conductores de las camionetas, que en esa época además tenían el mugido de las vacas. Hijo de madre, y a las 9:30 de la noche, miércoles llegaron, ¿a dónde cree usted que llegaron las camionetas en fila? A las 79. Entonces ahí llegaron todas las camionetas de Algarra, me dice, Ahí esa callecita. En esa callecita. Y pues nosotros habíamos dejado una reserva de whisky y sorprendentemente el rechazo de los pedidos fue mínimo. O sea, nosotros dijimos a estas alturas en diciembre, pues efectivamente eso va a ser un problema que nos van a decir. Porque la gente esperaba que le llegara antes el whisky. Claro, usted se apera y, o sea, usted como que no. Entonces, efectivamente dijimos, no, eso nos van a devolver quién sabe cuánto. No. Y arrancó y empezamos nosotros a mover esa vaina. ¿Y quiénes eran los clientes? ¿Eso era restaurantes? ¿Eso era... Restaurantes, hoteles, clubs, personas, no personas. O sea, nosotros nos movíamos... No personas. No, lo que fuera, ¿sí me entiendes? Y lo que es el hambre, ¿no? Lo que es la necesidad de producir. Eso es una cosa que la cabeza y la adrenalina funciona mucho más rápido y usted tiene que encontrar y entonces se abren alternativas, las que sean, o las crea. ¿No? Es una cosa de necesidad, entonces la cabeza funciona mucho más. Y usted, la genialidad se abre, y la creatividad, la rapidez, todo. Esto es Q. Y ese Q pues empezó a desarrollar una empresa que, para hacerle el cuento corto, termina comprando 3 empresas en asociación con los ingleses, que ya se habían vuelto una corporación. Julio de Rueda y compañía adquirió 3 empresas. Sí, 4. Entonces, o unió 4. Entonces resulta que eso fue una compañía que se empezó a gestar a mediados de los 90, que se llamó United Distillers.
United Distillers cogió básicamente todas las casas que había en St. James, que era Johnny Walker, James Buchanan, Charles Lang. Entonces empezó a coger todas esas compañías y esas destilerías y las fue metiendo dentro de un United Distillers. Y ahí esa vaina se volvió. ¿Pero esos eran los socios de ustedes? Esos terminaron siendo socios nuestros, nos unimos con ellos después de un tema que fue largo y dispendioso, porque esos son unos negociantes muy duros. Los británicos. Los británicos. Y pues tenían la joya de la corona del whisky, pues es Johnny Walker, y Johnny Walker ha sido, pues, que en Colombia hoy esté Buchanan's liderando, es por otro efecto totalmente diferente. Buchanan's usted lo consigue en México, en Colombia y Venezuela, que es donde realmente se mueve, y Colombia con un éxito descomunal. Y lo que pasó fue que, claro, estos tipos tenían una relación con el otro Puyana, que era Puyana y compañía, don Armando Puyana, que eran primos de Eduardo Puyana, pero no tenían nada que ver. Las oficinas de Guaymaral. Ellos tenían una compañía fantástica, los señores de Puyana tenían una compañía, pues era 3 veces nosotros, o sea, Puyana era la compañía. Pero finalmente yo empecé a ver que estos tipos no avanzaban, pero había una traba ahí que yo no entendía por qué no definían la negociación y nos tenían a todos, carajo, en la incertidumbre de qué va a pasar en Colombia con esa multinacional, porque eso sería... Entonces yo hablé con don Armando Puyana y con Eduardo Carvajal, que en paz descanse, Carvajal Puyana, un tipo genial también, y les dije, hombre, yo intuyo que ellos no los quieren comprar a ustedes. No los intuyo quieren. Que nos quieren comprar a nosotros. Y don Armando se volteó y me miró y me dijo, ¿qué? Le dije, sí, porque nosotros estamos muy livianos y ustedes muy pesados. Entonces, ellos ¿para qué van a comprar ladrillos? No van a querer ladrillos, no necesitan esa vaina. Yo estoy seguro de lo que están haciendo, postergando esto, debilitándolos a ustedes. Eso es mi percepción, don Armando. Si usted me autoriza, yo me voy para Londres, vendamos el otro carro. No, ahí ya podíamos nosotros medio movernos en la vaina, y entonces yo me voy para Londres y les digo, abran las cartas. Si nos abren las cartas y yo veo pertinente que puedo decir, camine, procedamos con esta locura, pues entonces necesito que me autoricen, yo me voy con los 2 sombreros. Y don Armando me dijo, aprobado. Entonces yo me fui para Londres. Espere, lo voy a parar ahí para entenderle. Sí. Ustedes empezaron a distribuir los licores, ¿no? Sí. Con estos negocios, la representación de Bucanas. Correcto. Luego empezaron a adquirir unas empresas, ustedes. No, con los ingleses. Con los ingleses. O sea, primero nos unimos con los ingleses, después de lo que le estoy contando. O sea, justo en ese momento era definir con quién querían hacer alianza en Colombia para desarrollar la multinacional en el país. Para lo cual había 4 compañías que le compraban ya a la multinacional. Entre esos el otro Puyana. Entre esos el otro Puyana, ustedes, nosotros, una compañía que se llamaba IDC, International Distillers Company, y los ingleses. Entonces uníamos 4 compañías. Cuando yo llego a Londres, les digo, mire, díganme si estoy en lo cierto, ustedes no quieren comprar a Puyana, ustedes se quieren aliar con nosotros. Entonces me miraron y les dije, abran esa vaina porque esto pues hay que definirlo, hombres. Y los ingleses me dijeron, sí, tienen razón. Y se abrió toda la negociación en Londres. Y yo les dije, bueno, muy bien, ahora entonces yo, que es mi compromiso, me pongo el sombrero de Puyana. Entonces, pues hagamos la cosa como toca. Y efectivamente logramos hacer una sola negociación, que fue una negociación donde nosotros nos unimos con los ingleses, compramos a Puyana y compañía, compramos IDC, JR de compañía y los ingleses. Entonces, una cosa que fue muy compleja porque había 4 culturas dentro de una sola compañía. Los bogotanazos, los santanderianos y huepuercas, que eran los de Puyana, que era gente muy buena. Estaban unos ahí que eran como un mix. Ahí yo me acuerdo que tenían unos accionistas, yo no sé si eran caleños o del Cauca, no me acuerdo, que era una compañía más pequeña. ¿Qué pasó? Ustedes juntan a estos 4 para tener una posición, para poder hacer el negocio con la multinacional. Para que la multinacional... Esa era United Distillers. United Distillers en ese momento. Y entonces resulta que, claro, la pretensión de la multinacional era evitar los distribuidores para recoger
el margen que había de los distribuidores que Claro. ellos lo consideraban altísimo y entonces dijeron, se lo lleva a la compañía, montamos estructura nosotros y hacemos todo lo que tenga que hacer, nos encargamos de meterle al mercadeo, etcétera. Y se montó un tema que fue interesantísimo, pero Colombia tenía el peso de los mercados paralelos. ¿Qué es Entonces, que? de los mercados de paralelos, de contrabando. Ah, O sea, sí, el tema de los impuestos distanciaba tanto el claro. precio de los licores importados como de los cigarrillos. Claro. Entonces ahí viene ese momento funesto que hubo en Colombia, que tampoco le tocó a usted, que fue el hombre Malboro, que acaba de revivir Sí, después de 25 años que lo soltaron porque cumplió su pena. Es un cuento impresionante. Y entonces, pues el hombre Malboro, pues, desde las islas del Caribe enchufaban y pues nosotros estábamos sentados básicamente entre la espada y la pared porque pues efectivamente los señores del mundo le despachaban a las islas del Caribe y el Caribe le despachaba a Colombia para ser prudente en no meternos ahorita en camisa de 11 varas, que es un tema complejísimo, que ahorita con lo que está pasando con los impuestos, que ese es otro tema ahí, que vamos a ver si lo logramos enderezar, pues efectivamente el peso de los ingleses era enorme y el pez grande se comía al chico y nosotros empezamos a sentir que algo no correspondía y entonces tomamos la decisión de decirles, mire señor, ¿sabe qué? Acabemos. Y acabamos justamente porque teníamos un contrato que ni siquiera lo estudiamos nosotros, esos contratos ingleses que son una vaina así con todos los abogados habidos y por haber, y nosotros pues confiamos en la cosa, perfecto. Entonces les dijimos, mire, deshagamos lo que combinemos y perfecto, finalmente, de forma dolorosa y todo lo que ha sido, terminamos ese tema y abrimos el tema del vino. Eso fue ya en el año 2000, comenzamos nosotros, dejamos los licores, se le entregaron a los señores ingleses, hicimos una negociación, convinimos con los ingleses que continuábamos con vino y champañas y todo ese tema, lo cual quedó ahí básicamente acordado y nos metimos a los vinos de alta gama. O sea, nos volvimos a meter en una vaina que, bueno, que resultó fantástica durante 15 años. Pero espera, a ver. Estábamos en que usted estaba negociando para que la multinacional se asociara con un conglomerado que era el que ustedes juntaron, los ingleses, Puyana. Y se hizo una sola compañía que se llamó UD, United Distiller, Rueda y Compañía. Y entonces ahí se asociaron con los United Distillers. Con United Distillers. Para distribuir. Para importar, distribuir, manejar el tema de mercadeo, toda esa vaina. O sea, montamos una empresa, la madre, que fue una empresa enorme. Pero eso tenía que ver con el deseo de la multinacional de saltarse a los intermediarios. De evitar los intermediarios. Nosotros quedamos con una participación en la compañía, en el monstruo que se montó, quedamos con una participación que además fue una negociación que se hizo en block. Yo recuerdo que eso no fue, en un block. Y armamos en un block la cosa y del block se armó una compañía. Los ingleses en ese sentido entendieron que pues era mejor tener una compañía liviana como la nuestra, que además tenía gran credibilidad y grandes relaciones con el mundo empresarial y el gobierno, sin necesidad que estuviéramos en política. O sea, nosotros teníamos una relación, muy buena relación. Conclusión, se hizo esa compañía, se desbarató esa compañía que se convirtió en Diageo, hoy es Diageo, Colombia. ¿Okay? Pero se desbarató cuando ustedes ven que es imposible competirle al contrabando, a los hambrecitos. Muy difícil estar en un tema que se estaba volviendo un tema muy álgido, un tema muy complicado en esa época, pues no le tocó a usted, pero lo que fue Philip Morris en Colombia, British American, el tema de los licores, el tema de las champañas, la perfumería. Acuérdese el escándalo ese que hubo con La Riviera. Usted va a comprar hoy perfumes en La Riviera, solo le reciben de contado. O sea, una cantidad de problemas muy complejos. Tema de otro orden, que es un tema de legislación es otro tema. Hay una frase que dice que el futuro ya está acá, solo que todavía no está del todo distribuido. Pues bien, en Bogotá el futuro ya llegó, el futuro del Internet, de la mano de nuestro patrocinador Somos Internet,
que ofrece el internet más rápido del país, hasta 2 gigas. Somos Internet tiene algo que no tiene ninguna de las compañías tradicionales de internet que tanto han aburrido a sus usuarios, pues Somos Internet tiene tasas de satisfacción de usuario abrumadoramente positivas. 85% de sus usuarios recomiendan Somos Internet en una industria en la que la media es negativa. Y esto pasa porque, a diferencia de las compañías tradicionales, Somos Internet no alquila sus cables ni tampoco terceriza su servicio al cliente. Son los dueños de su producto y por lo tanto les duele cuando sus usuarios tienen problemas. Somos Internet está entrando con fuerza arrolladora a Bogotá. Ya están activos en Chapinero Alto, El Nogal y Chicó. Lo que va a determinar hacia dónde se siguen expandiendo, es decir, hacia dónde va a avanzar el futuro del Internet, son sus usuarios. Entonces, en el link que encuentran en la descripción de este episodio, al registrarse, les van a dejar saber a los de Somos Internet hacia dónde debería seguir la expansión del futuro del Internet en la ciudad, hasta que pueda llegar a todas las calles de Bogotá. Entonces ya saben, en el link que encuentran en la descripción del episodio van a poder dejarles saber a Somos Internet hacia dónde expandirse y también van a poder acceder al 50% de descuento en los primeros 3 meses de su factura. Yendo a somosinternet.co/atemporal o haciendo clic en el link que encuentran en la descripción del episodio. Gracias Somos Internet por apoyar Atemporal y ustedes sigan disfrutando de este episodio. Esto es durante los 90s. Estos son 90s y nosotros, en particular yo me dediqué a metérmele al Congreso para cambiar la ley y logramos cambiar la ley. 5 años. 5 años yo entraba al Congreso con escarapela. ¿Sí? No, sí. ¿Y qué ley era que había que cambiar? La 788. La ley 7, o sea, logramos la ley 788 que fue básicamente tasar los impuestos de los licores y de los vinos por graduación alcohólica y ponerle un valor por grado de alcohol a los licores, por grado de alcohol a los vinos. Y había esas 2 categorías, destilados y fermentados. Eso funcionó 15 años a la maravilla, hasta que en el año 16, entonces al doctor Cárdenas y al doctor Santos les dio por ingresar a la OCDE, al famoso Club de los Ricos, claro, que lo único que hacen es buenas prácticas de manejo, ¿sí me entiende? Una cosa absolutamente absurda, donde estamos legislando para darle gusto a los señores de la OCDE. A mí me enfurece ese tema, es porque estuve en enero por una invitación que me hizo la Embajada de España con la Cámara de Comercio de Cataluña. Y me fui a una vaina espectacular, una invitación de muy buen nivel, de verdad, o sea, nos tocó una vaina fantástica. Tuve 19 reuniones. En las 19 reuniones hablé de la OCDE. En las 19 me contestaron, ¿la OCDE? No tienen ni idea. Pues esa es la que nos tiene vaciados, nos tiene muy mal con los impuestos de los vinos y los licores, que los pone el DANE hoy. O sea, haber entrado a la OCDE nos exigió cambiar esa ley. La ley 788 y volvernos 30 años a la misma locura. Entonces ya empezó a crecer el contrabando. No le puedo creer. Sí. Yo cuando quiera le muestro. Qué frustración tan tenaz, porque yo logré reunir a los de las multinacionales, a los locales, para decir, tranquemos esto porque va a ser un desastre. Ha sido un desastre. Se han reventado 100 compañías. 100 se han reventado. Eso es una cosa loca. Y no pasa nada. Sigue sin reglamentar. Es una ley del año 16. O sea, vamos para 10 años y no se ha reglamentado. Se la soltaron al doctor Mauricio Perfetti allá. Tome, mire a ver cómo calcula usted esos impuestos. Bueno, madre. No, una cosa loca. Pero eso es un tema político. Y entonces usted estuvo entre el 2000 y el 2015 más o menos. 2015 distribuyendo vinos de alta gama. Lanzamos los vinos realmente en Colombia. Porque Colombia tenía unos vinos que eran los mismos vinos de toda la vida, Santa Rita, y eso era todo, y era el vinito de la casa. Sí. Aquí no se traían vinos de altas gamas. Bueno, nosotros empezamos a meter altas gamas
Y todo el mundo decía, se van a quebrar, nadie va a tomar vinos de esos precios. O sea, Vega Sicilia, botellas de $1.000.000 en Colombia. No, se vendían y empezamos a posicionar el tema del vino por otro lado. Entonces hicimos una selección de Chile, una selección de Argentina, seguimos con España, nos metimos en Italia y cogimos las casas más fantásticas que usted se imagine. Tema que se fue desmoronando en la medida en que entró el impuesto en el año 16. ¿No? Entonces pasaron como 2 efectos, que el éxito fue descomunal, porque además cogimos, que eso lo menciono yo ahí, que es muy divertido, las copas Riedel de Austria, que son el Rolls Royce de las copas. Las copas de vidrio, de cristal, Ah. de Kufstein, austríacas, bueno, en fin. Pero con eso cambiamos las tulipán que existían en los restaurantes, que todavía los ve usted por ahí en las sopas de la abuela, y saben que son las copitas esas como de tulipán, ¿no? O las peceras esas que usted se sirve y queda con, ¿no? Peceras las llamo yo porque son unas bolas así. Bueno, conclusión, el tema pues fue maravilloso y pues en simultánea también la gastronomía en Colombia empezó a evolucionar, o sea, de los restaurantes tradicionales que en el momento cuando yo le hablo de los vascos, en el año 87-90, era La Fragata, Pajares Alineas, Piccolo Café, Bernes, los mismos, o sea, la oferta de restaurantes era mínima. Hoy le abren a usted 10 restaurantes diarios y cierran 12, ¿no? Sí. Es un fenómeno que sucede aquí y en Cafarnaún. Esa lección la aprendieron en Nueva York hace mucho tiempo. Entonces, que abren y cierran. La guía Sagat, en la primera página, dice, en Nueva York se abrieron tantos restaurantes, se cerraron tanto. Es el primer dato que le ofrece Sagat, ¿no? Porque es muy difícil que prospere. Durísima. No, y estuve recientemente en un restaurante en 2 platos de $86,000. Sí. No le estoy hablando de Pajares Salinas. No, un restaurante bien agradable y tal, $86,000. A eso métale pues el sorbito, un aperitivo, pángale 40, $50,000 el trago, porque tiene el fenómeno de los impuestos también, no solo de los licores, sino del impuesto al consumo que les clavaron a los restaurantes. Entonces pues los restaurantes tuvieron que ajustar, claro. Y el comensal es el que paga. Entonces... Pero fue creciendo al tiempo, entonces tuvimos muchos aliados fantásticos con unas cartas de vinos maravillosas. Empezamos a mover ese tema. Pero luego de la disolución de este conglomerado que luego terminó volviéndose Diageo, Sí. ¿usted se salió? Sí, fuera. Se salió. Sí. ¿Y siguió operando usted, Julio Eduardo Rueda? JR de compañía. ¿Con los socios de antes? Con los socios, que finalmente ahí, cuando entramos en el tema de vinos, ahí ya, pues entonces Gabriel, mi socio, se había ido por efectos de seguridad y no sé qué, que es otro tema largo, en la época en que en Colombia la vaina era complicada, entonces él se fue para Australia, a vivir a Australia, con los hijos. Finales de los 90. Exacto. Y mi otro socio, que es Mauricio Rojas se fue para la Universidad de La Sabana. Sí. Mauricio Rojas ha estado en la universidad mucho tiempo y se dedicó al mundo académico y a esa cosa que es lo que siempre le ha fascinado. Entonces ahí ya me quedé yo. Ya. Entonces me quedé yo solo y pues comenzamos a trabajar muy fuertemente. Entraron mis 2 hijos mayores, Andrés y Cristina. Ya. Se fueron mis 2 hijos mayores, Andrés y Cristina, que se dedicaron a otras vainas, porque pues, en fin, como sucede siempre con los hermanos, que sí. Al final, sí somos hermanos, pero los hermanos, parecen hermanos, le decía uno a la mamá cuando uno se agarraba con los hermanos. Y en fin, siguió la compañía y qué cosa tan impresionante el éxito que tuvo esa vaina. Entonces, el número de representaciones que alcanzamos a tener fue... pero de una joya, ya. ¿no? A ustedes eran los duros de los vinos. Los reduros. Ya. Hasta que, ¡pum!, empieza Colombia a cambiar también. Dentro del proceso, ahí están los señores Azud que compran Carulla. Sí. Meten un tema más, empezaron los Carullas a oler Azul K, ¿no? Esa vaina fue increíble. ¡Bum! Entró Azud. Después de que entró Azud, tráquete, se desbarata un poco el tema de almacenes Éxito, que empezaron a abrirlo al mundo. ¡Pum! Entra Carrefour y esta vaina empezó a cambiar guapa.
Sin embargo, nosotros todavía seguíamos teniendo ¿Ha cambiado para bien? una fuerza. No, a mí me parece que fue al final un desastre porque lo que ha venido pasando, que también tiene sentido con la posición socioeconómica del país, pues efectivamente Carulla no subió, sino bajó. Entonces la oferta de Carulla, pues era Carulla Pomona, alcanzaron a hacer una sola unidad y Pomona era como de alto nivel, después seguía Carulla, después seguían los almacenes Éxito. Ya. Finalmente entonces y fueron convergiendo todos a la media. Y a pelear dentro de un sistema de retail, que es donde viene la vagabundería del mundo, digo yo, que es lo que está pasando. Y entonces... ¿Cómo así? ¿Del retail viene la vagabundería? No, lo que pasa detrás de esas organizaciones tan monstruosas que es la vagabundería del mundo. O sea, el mundo hoy, ¿cuál democracia? Todas esas cosas hoy están revaluadas y hay que adelantarse a que hay que hacer un planteamiento de cambio detrás de lo mal llamada democracia hoy inexistente, porque pues lo que yo veo por lo que hemos hecho en el mundo y por las representaciones que hemos manejado y su evolución, hoy día son grandes conglomerados de grupos financieros apalancados en fondos, por lo general de pensiones. Motivo por el cual usted coge y dice, bueno, fondo, ¿de qué quiere hablar? ¿De BlackRock? Ellos son los que mandan en los Estados Unidos y en Europa y en el mundo. O sea, el poder dinero, que es el que manda. Hoy no es el señor Trump, ni es el señor Macron, ni es el señor Petro. No, el mundo está dominado por un solo tema que se mueve en unas pantallas brillantes, subió, bajó, los horarios, traslade, suba, baje, papel, mundo de papel, odioso, hostil, y donde fácilmente usted encuentra lo que sucedió con Almacenes Éxito. O sea, Almacenes Éxito, cuando se desenroca el GEA, es una cosa que a mí me ha impresionado muchísimo, donde publicaban esos datos, donde el inversionista minoritario, los herederos de los abuelos de la Nacional de Chocolates y de Suramericana y todo, pues esos señores tenían sus ahorritos ahí puestos, pero no le ponían atención. Hasta que expulgó Gilinski, ¿no? Y los desbarató. El señor Gilinski estudió a ver cómo carajos, ¿no? Se hacía a ese gran conglomerado de empresas enrocadas, que no era más que otro consorcio financiero monstruoso, ¿no? Entonces, Almacenes Éxito en su momento, pues termina en manos del Grupo Casino. Sí. El Grupo Casino de Francia. El Grupo Casino, pues una vaina que entra en problemas. Entonces, el Grupo Casino entra en problemas y Colombia tenía una operación en el Éxito fantástica y le sacan, yo me acuerdo, 1.650 millones de dólares o 1.800 millones de dólares y se los llevan para Francia y le pagan con Pão de Azúcar del Brasil, una cadena de supermercados, y La Libertad de Córdoba, Argentina. Y usted empieza a ver evidentemente el cambio que hubo con todas esas transacciones y con todos esos movimientos. Carrefour se va y le vende a los chilenos de Cencosud. Entonces ingresa esa otra filosofía de los chilenos, ¿no? Que la han metido pues con Cencosud y con los automóviles y con, ¿no? Han entrado muchos y se han ido muchos, pero en el caso de muchas empresas, no solo la parte del retail. Y entonces usted dice, miércoles se fue Carrefour y Carrefour, pues hasta luego el amigo, también estaban en problemas financieros. Y plum, en la mitad aparece entonces, cosa que nosotros no teníamos en Colombia, que era básicamente el mercado de las tiendas de abarrotes, en todo Colombia, miles de tiendas, ¿no? Que se proveen y hacen maquila y tienen su cuaderno norma y entonces ellos llevan los créditos como toca. Y ¿Estás hablando de uno? Entró el de uno. Las tiendas fueron y siguen siendo tiendas y siguen manteniendo un mercado, pero entró el de uno. De uno está en 2.000 y tantas tiendas, ¿no? Es una locura. 2.000 y tantas tiendas donde la consigna es en todos, de todo. Que a usted no le falle en cualquier pueblo. Pacho, Cundinamarca, donde yo pues asisto a la capital naranjera, hay dos. Dos de unos. Pero de Chía a Pacho, si hago una cuenta rápida, puede haber en ese trayecto 8. Entonces, claro, ¿qué pasó?
que resulta que supuestamente el D1 era para un estrato socioeconómico que además yo lo considero el tema más odioso y más absurdo, que lo clasifiquen a uno del 1 al 6, Sí. ¿no? Y de que usted, mejor dicho, y además usted está en el 6. Entonces yo hay uno que lo llamo el 6 plus, ¿no? Que no se permitía, o sea, carajo, el D1, qué horror, carajo. Qué horror, no, todas las señoras y todos los tipos vamos al D1 y compramos, encontramos vainas, y los tipos lograron llegarle, como pasó con Crepes y Waffles, a todos los estratos. Sí. Vaina absolutamente genial. Sí. Y fue porque finalmente, pues, el Grupo Santo Domingo se quedó por chiripazo con ese tema, porque eso fue básicamente una división ahí con el venezolano, con el alemán, como hubiera sido, creo que era un venezolano y un alemán. Y los tipos, pues, empezaron a importar. Entonces ahí viene el otro cambio que tuvo el gran negocio de los vinos, entonces tuvo efectos varios, se puso de moda. Sí. Al ponerse de moda aparecieron 200, alcanzó a haber 204 o 208 empresas, de las cuales 198 paracaidistas encantados con la pasión del vino, pero sin entender la complejidad del negocio del vino o de los licores. Un negocio de altísimo riesgo, de altísimo capital de trabajo, donde pues empezaron a inundar de cajas a Colombia, y cajas, Sí. y cajas, y cajas, y cajas, y traigan cajas. Y entonces pues esta vaina, no solo esos paracaidistas, sino esa fuerza financiera de Almacenes Éxito importando, del D1 importando, de ARA importando. ¿Y eso lo saca usted del...? No, entonces lo que se había logrado construir con las gamas altas se acabó. Tema que no entienden los del exterior, que pues finalmente lo miran a uno como diciendo, oiga, usted que era tan bueno, ¿por qué se volvió tan estúpido? No, al final los estúpidos son ellos que no han logrado entender, ¿no?, qué es lo que pasa en Colombia. Entonces abandonan, le dicen a usted, mira, gracias por todo, y finalmente no dejan nada. Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó con la gente? ¿No? O sea, como que el mercado tiene sus segmentos y hay gente que le gusta el vino de alta gama que usted trae. ¿Esa gente qué? ¿Se murió? ¿Se desapareció? No, es que fueron los dos fenómenos. Cuando atacaron los señores de estas grandes del retail o de los hard discount, entonces importando, resulta que las calidades de los vinos bajaron. Sí. Entonces los vinos FOB, mientras nosotros en ese momento, antes del cambio de la ley, importábamos a un promedio de $64 la caja, ¿no?, los señores del hard discount estaban entre $19 y $22. Entonces, pues, estamos hablando de una diferencia en calidades y en que efectivamente, pues, todavía le faltaba madurar a la cultura del vino en Colombia. Se había logrado hacer mucho en 15 años, mucho. ¿Sabe cuánto quedó de eso? Nada. Como dice un amigo nuestro que dice, están pendejos, allá mi señora en Meseyegua, lo primero que hace es parar en el D1 y comprar esas cabras, cabrones, como dicen, ¿saben?, enfriarla y meterse a la piscina y hartarse la botella de vino. Así lo explica. Y eso es Colombia, ¿sí me entiende? A la hora del té son muy pocos los que realmente sí empezaron a entender el tema del vino, y el tema del vino además no fue un fenómeno colombiano, sino fue un fenómeno global, donde así como un gran éxito y una gran moda en esto, pues se puso de moda en países como en Chile. Entonces empezaron a hacer viñas y viñas y viñas y hectáreas de uva y hectáreas de uva, y Argentina ya era un gran productor y brum también. Y después viene España, que se refaccionó y empezaron y abriendo también. Entonces, Italia, Francia estuvo más controlado, Inglaterra produciendo vinos, China produciendo vinos. O sea, se volvió un problema donde el vino y el exceso de uva hizo que las cubas, ¿no?, pues todos los años hay que recoger uva, y todos los años, si se va a producir vino, siempre hay que evacuar las cubas. Entonces, una sobreoferta que hizo un daño enorme en cuanto al valor del mercado global. Y ese mercado global, que es una cosa enorme y monstruosa, solo coja los Estados Unidos, una vaina impresionante, pues efectivamente empezó a desarrollar un tema de
poco de fashion y un poco de historias repetitivas y de calificadores, así como los curadores de arte, Sí. ¿no? Entonces unos calificadores, el tal y el tal, para no dar nombres de nuestros queridos calificadores del mundo, que son pocos, pero son muchos, calificando vinos que dejaron de calificar duro, pues que ellos viven de eso. Claro. Entonces los vinos, pues usted ve y de golpe traen unas 96 puntos y uno dice, 96, ¿sí me entiende? Pero la gente ve eso y cree. Entonces, pues efectivamente el vino es una cosa increíble. Entonces nosotros llegamos a decir, bueno, esto va a tener, y estamos en este momento en un proceso de cambio, donde definitivamente, por la falta de atención de los del exterior, que están confundidos, ellos creen tener marcas, pero usted conoce un vino llamado, ¿qué vino le pongo a usted? ¿Seña? ¿O Chadwick? O no sé, le puedo poner Joffre, o le puedo poner, no sé, de golpe ahorita oye nombrar que está de moda El Enemigo, o tampoco, ¿sí me entiende? Ellos creen tener marca, y es que no hay marca. Ya no en hay Colombia marcas. No hay marcas. Solo hay precios bajos. Precios bajos, al 50, al 30, usted llega a esas estanterías, Sí. otra vez al retail, Sí. compre 2, lleve 3, se la descorchamos, le mandamos la niña para que le limpie si la gota le cayó en la mesa. Es un desastre. Sí. Y en los restaurantes, pues los vinos de gamas altas, pues efectivamente quiero decirle que no se pueden vender porque pues se multiplica por 2.5 veces el precio-costo. Entonces una botella de... Por todos los impuestos. Todo, incluye todo. Entonces es una cosa que es una desproporción de todo con todo. Motivo por el cual nosotros lo que estamos es migrando a desarrollar un nuevo concepto que lamentablemente, lo digo en inglés porque suena más con lo que se quiere decir, que es un High Quality Everyday Wines. Si usted se acuerda de las películas gringas cuando la señora llega al apartamento de Nueva York y bota la gabardina, las llaves y se va para la cocina, abre la nevera, pone una copa y se sirve un Chardonnay, ¿no? Ese es el vino de todos los días. Pone el corcho y vuelve y la mete en la nevera. ¿Qué es a lo que creo que finalmente va a terminar llegando el consumidor? O sea, descorchar una botella de Pingus o de Chateau Lafite o de alguna cosa de esas, pues es una en muchas oportunidades. Son unos vinos que incluso hoy se venden a través de una cosa que se llama la Place Bordeaux, que es una vaina francesa, que es como una banca de vinos de altas gamas, que lo lidera la familia Rothschild en Francia, que pues han tenido que llegar a abrir esos espacios que antes eran cerrados, los han tenido que abrir porque no hay quien les compre los vinos. Entonces tienen un tema que se volvió financiero, lo cual en el mundo ha ido llevando a la uva a convertirse en commodity, café. ¿Sí me entiende? Cacao, vino. Y después métase usted, si quiere Armenia, si quiere Sierra Nevada, si quiere Pasto, si quiere en café. Sí. O métase en cacao como lo quiere. Ya. ¿Sí me entiende? Sí. Y de dónde lo quiere. La mazorca, el cacao que llaman tal. Es una vaina donde el mundo, efectivamente, en todo lo que le estoy contando, gira e indefectiblemente termina llegando al desastre de los fondos financieros. ¿Y alrededor de qué giraba antes? De los dueños. Entonces, las grandes, ¿del vino? Sí. No, o el mundo me está hablando. No, o sea, hoy en día todo terminó en que hay unos poderes económicos que buscan es abaratarlo. No, la premisa básica del capitalismo es abaratar el costo de vida para las masas. O subirlo en extremo para diferenciar las cosas. LVMH, Louis Vuitton, Moet Chandon, entonces usted compró a Gucci, compró a Hermès, compró entonces un conglomerado de marcas, ¿no? Que antes usted llegaba y decía, ay, mira, va vestido de Gucci. Entonces la gente compraba incluso marcas que se han ido desvirtuando. Y entonces resulta que usted coge las marcas de hoy día y arranca y dice, bueno, pues que los conglomerados mundiales que han ido dejando la perfección específica, sino que van a lo que usted dice del costo, etcétera, pues sí, pero me los producen en China. Ya. O sea, nos hemos alejado de la calidad, dice usted. O la calidad china se está mejorando sustancialmente. Le voy a contar el siguiente ejemplo.
Entonces voy yo Centro Chía, que es el sitio obligado cuando vamos para la finca, y resulta que encuentro Croydon. Nuestros tenis Croydon, o sea, tipos de mi generación que no se han educado con los tenis Croydon y los calzoncillos Jockey no existen, ¿me entiendes? Entonces yo vi los Croydon y les coqueteé y entré y les pregunté, le dije, ay, qué maravilla ver Croydon y no sé qué, y sí sé cuántas, y aquí está Skechers y después está Freeport y después no sé qué. Entonces yo me he vuelto experto en mirar zapatos porque calzo 8, entonces es sobadísimo conseguir zapatos. Bueno, y ¡pum! Unos Croydon, dije, carajo, se ven deliciosos esos Croydon, Dios mío. Y dije, bueno, pero es que ahora los zapatos se volvieron una vaina, usted entra a un Freeport de esos zapatos de $1.000.000. Y entonces yo entré, cacharrié, los miré y dije, miércoles, esto está muy bien terminado. Mire, señorita, ¿cuánto valen estos zapatos? 149.000 pesos. Le dije, ¿qué? Entonces dije, he hecho un par, pues, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Que me duran, no sé, 6 meses, yo no tengo ni idea. Usted no se imagina los tenis. Yo dije, no, Colombia, revivieron la fábrica, qué orgullo. Qué felicité al tipo del almacén, le dije, saludes a los accionistas. Al señor presidente. Que es un paisa que venía recuperando la compañía. Y entonces llegué y le dije a Ana María, mírame esta vaina, estos tenis, pero es que mira la calidad, no sé qué, sí sé cuántas. Y abro la lengüeta y me sale Mao Zedong, ¿no? Sí, se le pareció Mao. El Xi Jinping. Chairman Mao. La filosofía china. Y no se imagina lo bien terminados. Está perfecto. Entonces no se imagina lo bien terminados. Entonces, ¿qué pasa? Que ante eso, usted se ve al señor Arnault. El señor Arnault ya pretende retirarse a los 80 y tantos años, que es el otro tema, que esos grupos no tienen propietarios, no tienen miles de accionistas, sí, que no tienen ni idea. Imagínense el jubilado de Londres en invierno, si va a tener idea quién le tiene su plata y su cosa, mientras le llegue a su bolsillo lo que tiene que echarse el whisky, calentarse, claro, o lo que quiera. Y lo mismo pasa en Colombia, y lo mismo pasa en Chile, y lo mismo pasa en Chile en el año 76. Nosotros en el año 76, Colombia era la Atenas suramericana. Claro. Teníamos 23.5 millones de habitantes, hoy somos casi 52 millones, ¿no? Y Colombia, pues efectivamente es dentro del contexto geopolítico, y le voy a contar otra anécdota que me sucedió recientemente. Sí es la puerta de entrada a Sudamérica, y sí tiene lo que nos enseñaron en el Colegio de Atlántico y Pacífico. Es verdad. Y resulta que me siento con la gente de Sotheby's, que ellos tienen una división que se llama Prominent Properties, okay, que me la sugirió un gringo amigo mío. Me dijo, mira, lo que tienes en Palomino, si es verdad que quieres vender ese tema, pues Sotheby's. Entonces yo localicé a Sotheby's, conversamos con los de Sotheby's, vino una funcionaria de Sotheby's, colombiana, que vive en Long Island, que ya básicamente gringa. Me dijo, no, hombre, sí, no sé qué. Conversando, entonces me mostró en el computador, lo primero que me habló fue de la península de La Guajira. ¿Usted hace cuánto no oía hablar de la península de La Guajira? Es la primera vez que la escucho mencionada. Okay. ¿Sí no sabía. Y eso para nosotros, La Guajira. La Guajira. No, la península de La Guajira y el Golfo de Maracaibo. El Golfo de Maracaibo, no el de México, América hoy, no, Golfo de Maracaibo es parte de nuestros límites con Venezuela. Espectacular. Entonces tiene esa que va bajando, pues básicamente por el departamento del Magdalena, de Guajira Magdalena, pero y para en Magdalena, Santa Marta, como la primera ciudad de Colombia, tal, ¡pum! Y yo veo que están los parasoles de colores dándole la vuelta a todo el tema, bordeando las playas. Le digo, ¿y esto qué es? Que dice, no, es que en Sotheby's consideramos que esto va a ser el Cancún del futuro. Madre. ¿Me está oyendo esa vaina? Madre. Entonces, Colombia, por cuenta de, no sé, Gonzalo Jiménez de Quesada, que no le gustaban los mosquitos, se vino para acá, ¿no? Sí. Colombia nace en el macizo colombiano, del cual se desprenden 3 grandes cordilleras. Entonces, imagínese usted lo que costó traer el primer piano. A lomo y mula.
¿no? Y crear la capital 2600 más cerca de las estrellas, Es una locura. teniendo los 2 mares de acceso al mundo. Es una Y locura. habiendo regalado Panamá en 1903, Sí, que ahora quieren que se lo devuelvan a los gringos. Usted me está oyendo, que también Sí. era Colombia. sí. Una cosa. Entonces, Colombia siempre ha estado enfrascada en un problema que adicionalmente, y eso ojalá lo logremos corregir en algún momento de la vida, y fue cuando se entregan en la colonia las encomiendas. Mi general Aya, mi general familiar mío, Ramón González Valencia, y entonces empezaron a entregar bajo la tutela de estos hombres unas encomiendas, después se volvieron hacendados, ¿no? Para controlar unas extensiones de tierra absolutamente absurdas, pero en ese momento no lo eran. En ese momento, pues, de la región del Río Negro venía a los mercados de Zipaquirá y de Bogotá a Lomo de Mula, y venían los mercados de lo que se producía en esas zonas. Y entonces mi general Aya, que es el que me toca a mí por la cercanía a Pacho, Cundinamarca, la región del Río Negro, tenía en su encomienda desde Pacho hasta Cogua, al lado de Zipaquirá, la extensión de tierra. Entonces eso, pues por supuesto, en la repartición de tierras, el ordenamiento no existió, sino la furrusca detrás de las tierras, que es la misma furrusca que nos tiene con la violencia en Colombia desde que nació Colombia. No hemos dejado de echarnos bala desde que nos conocemos los unos a los otros. ¿Y usted cree que este tema de la península de La Guajira, el interés de los grandes conglomerados por invertir acá, eso va, pues yo sé que va, pero eso va a mejorar la vaina, eso va... Mire, Colombia tiene una gravísima enfermedad, es una enfermedad donde lo primero que se ha logrado es que el colombiano viva con miedo. Sí. El colombiano ve a un policía y dice, uy, un policía. El colombiano dice, ay, cuidado, me raponean el miércoles, me irán a clavar en esta cuenta. Uy, cuidado que están pinchando las llantas de los carros. Entonces hay una sensación que es como un caparazón ahí de miedo. Pero el miedo tiene sentido en la vida diaria por esas cosas. Lo que no tiene razón de existir y ser es que ya no nos impresione la sábana, ¿no?, de los muertos que se cubren todos los días por cuenta de una guerra infame. Entonces Colombia tiene una posición horrible, porque es que es una posición donde tiene una economía formal, desbaratada, descuajada, amañada, gracias a los intereses, que tiene un Congreso de la República que mueve los intereses de Leticia y La Guajira, como mueve los del Cauca y el Caquetá, como mueve básicamente los Santanderes, que son intereses muy dispersos, el del petróleo con el del señor del café, por poner cualquier ejemplo, o con el que usted quiera. Entonces, conciliar esas posiciones en nuestro Congreso de la República bicameral es una cosa que es una colcha de retazos permanente. Los países federados, como el caso de los Estados Unidos, tienen potestad en cierto sentido de mover sus federaciones, pues sus estados como tal. Colombia no, Colombia debería llegar a eso en algún momento dado de la vida y tener apalancamiento en un Congreso de la República mucho más eficiente, mucho más pequeño, mucho más activo, mucho más comercial, mucho más económico de generación, y no esta furrusca donde cada ley que sale es una vaina peor que la anterior, y seguimos ahorita que porque es Petro, pero si nos devolvemos, que porque era Duque y la pandemia, si nos devolvemos atrás porque Santos le dio por firmar la paz, sí, pero no así, y si se devuelve usted, entonces llega y dice, uy, pero carajo, que detrás de Uribe, y entonces Uribe y el articulito, y se quedó 8 años, y entonces Gidis política, y entonces Daniel Samper la saca en el Soho, desnuda en la cárcel, en blanco y negro, eso es Colombia. ¿Sí me entiende? Y después devuélvase, y entonces Andrés Pastrana Arango que le entrega el ejército a Uribe, y si se devuelve, entonces fueron los cassettes de Samper, el proceso 8000, que los engavetó Gaviria para que no hubiera problemas, y a Gaviria le tocó la catedral con el señor Pablo Escobar, y siga para atrás. Después entonces Virgilio Barco Vargas, que le mataron al uno y al otro y le tumbaron el avión de Avianca. Y después más atrás Belisario Betancur, que sube y coincide con nuestra fundación de compañía, que le mataron al ministro de Justicia. Le tocó Popayán. Después de Popayán le tocó ni más ni menos que Palacio de Justicia. Y después del Palacio de Justicia se le vino Armero. Eso fue lo que tuvo el señor presidente Belisario Betancur Cuartas en su presidencia. ¿Quién arregla eso?
Y después se crean los fondos para recuperar Armero y se los chorrean todos. Cuénteme cómo fue su experiencia desde todo lo que, a todas estas, ¿qué pasó con la casa? ¿Cuándo dejó de ser un WeWork y se volvió el restaurante El Buen Vivir? A solicitud de los de la zona, mire lo curioso. Los de la zona dijeron, bueno, si ya tienen una vaina ahí que ponen unas picadas y un medio bifecito de eso, pongan alguna vaina mejor. Entonces empezamos a rehacer la cosa y lentamente se fue montando. Eso no fue una cosa que tuviera... No. Pero espéreme, devuelvo al 82 con Belisario Betancur, porque es ese Colombia, que es un Colombia que en el fondo duele. ¿Sí entiendes? Es un Colombia que dice es que lo tenemos todo. Sí. Yo no conozco un pueblo donde me hayan tratado mal en Colombia, ¿no? Con la distancia que puede haber entre un bogotano recalcitrante como este y un opita. ¿Sí me entiende? Pero usted se sienta a jartar, como dicen, con los opitas y se reviente la risa y el humor está ahí, la generosidad está, y el cariño y bienvenido sea, y, ¿no? Pero tiene su economía formal, después viene la informal, y el derecho al trabajo, que la Constitución dijo trabajen en todas las calles. Hice un recorrido fotográfico desde la calle 85 hasta la calle 100 del número de parasoles que han venido inundando la carrera 15, donde los edificios vienen cambiando. Donde ahorita tenemos un proyecto de la Madonna entre la 85 y el Parque El Virrey, con Amarillo, que eso hace un proyecto, está todo vendido. Para que vea usted que dicen que Colombia no hay economía, está vendido. Economía formal, al lado de la economía informal. Una economía informal rampante. Usted consigue desde cordones, anteojos, cachuchas, camisetas, zapatos, chicles, chocolates, dulces, todo lo que quiera. Sistema de distribución de los parasoles y de esa microempresa donde se encuentra usted. Los que tienen el derecho a utilizar los puestos, que son los de acero inoxidable, que se cierran y se abren, donde se han ido extendiendo con los parasoles para mejorar su portafolio de ofertas. ¿Sí me entiende? Una expansión muy capitalista. Muy es natural. Absolutamente capitalista. Y efectivo. efectivo. Ahora le agregaron Nequi. Pic, pic. Claro. Y tienen ya los datáfonos chiquitos. Sí. Y me he hecho todo el estudio de esa vaina y es impresionante. Tiene la tercera economía, que es, por supuesto, el narcotráfico. Sí. Y el narcotráfico es una cosa que definitivamente hay que enfrentar. Yo cada vez que pregunto, ¿usted conoce a algún amigo suyo que se haya muerto por sobredosis? No lo conoce. Yo no conozco ningún amigo mío. He conocido unos que les ha fascinado la perica y se la meten y se la chupan y toda esa vaina, pero no se han muerto y por lo general la abandonan o terminan allá pues tocando fondo y toda esa carajada, que también es un tema gravísimo. Pero no los 30.000 muertos que nos costaba a nosotros en Colombia hace unos años esa vaina. Y seguimos matándonos por cuenta de esa cosa, con unos helicópteros viejos que nos donan los gringos. Entonces viene el único tipo que realmente entendió, desfachatadamente lo creó, que lo hizo fue el presidente López Michelsen cuando abrió la ventanilla siniestra en el Banco de la República, donde todo el mundo podía consignar plata en el Banco de la República. ¿De dónde viene y a usted qué le importa? ¿Sí me entiende? A mí me parece que él tenía razón. ¿Verdad? Sí. El tema del narcotráfico fue lo mismo que pasó porque fue la época marimbera también. Sí. ¿Y qué pasó con la marihuana? La tienen los gringos. Ahorita me bajé de España, hay unas compañías, las tienditas esas CBS o CB, que es cannabis, no sé qué, en versiones, todas las versiones que usted quiera, como unos tecitos para hacer su varillito, pero no de, o sea, controlan que el cannabis y que la savia de la mata, pues, no tenga, la alivianan, por decirlo de alguna manera, y la tienen en varias versiones, y la parte medicinal, y la hoja de coca, pues la hoja de coca es la hoja de coca, no la mata que mata, que fue donde la matriculamos. No, la mata que mata es la que utiliza los ingredientes que importa de los Estados Unidos, Colombia, para producir la perica, que la mezclan con todo contra todo, y ahí sí viene eche chumbimba, ¿no? Matémonos. Entonces usted tiene la mezcolanza de la guerrilla, que ya no es guerrilla, el grupo delincuencial, que ya no es grupo delincuencial, el que regresa a Colombia ya con sus hijos con corbata de rayas, ¿no? Washington Tremblay, MIT, ¿no? Que son tipos que se han educado y vienen a manejar las fortunas que dejaron los señores del narcotráfico, ¿sí me entiende? Entonces, ¿para qué va Colombia a seguir peleando y matándose entre sí por cuenta de que es que la hoja de coca?
Entonces, ¿y quién mueve ese tema financiero? ¿Dónde es que se mueve esa plata? A ver, ¿quién la mueve? ¿Dónde la mueve? ¿Y por qué los Estados Unidos ya toma la decisión de molestar bastante menos con la erradicación? Porque ya están en fentanilo. Todo lo que ha sucedido en los últimos meses entre México, la frontera de México, y lo que está pasando con Canadá y Estados Unidos, no han hecho referencia a la cocaína en el caso de lo que yo he visto por televisión, sino una sola vez tangencialmente. El problema pasó de cocaína a fentanilo. Colombia. Sí. Y finalmente, todo ese tema en la licuadora, agréguele. Claro, yo le saco ahí, Beatricita, le digo, el notario ya viene. Y empieza el billetico de López Miquelsen. Después, no, eso va a requerir un Lleritas, que es el de 100,000, y el de García Márquez, y empiezan a patinar los billetes. O el billetal, ¿no? 70,000 millones lo de las comunicaciones. Cientos. Entonces, Colombia, pues, ¿cómo se va a organizar? Si es que la corruptela es una cosa infame. Sí. Contra un tema que usted que trabaja decentemente, cuando llegan y le visitan los licores, dicen, ay, mire, pero es que aquí esto no es I, sino es L. Y lo clavan. Nosotros tenemos ahorita contenedor y medio de vinos trancados en aduana por esas cosas. Y esas cosas, ¿sabe qué? Ya llevan no sé cuánto tiempo hasta que decimos, ¿sabe qué? Deje esa vaina. Sí. Y solicita la destrucción, ¿no? Porque usted puede solicitar destrucción por ley. No lo destruyen, a ver si llega alguna oferta. ¿Sí me entiende? Claro. Entonces Colombia podría ser una vaina maravillosa. Sí, es maravilloso. ¿Cómo sería si esto tuviera... si los colombianos no nos hiciéramos zancadilla a los colombianos? Es que es muy feo lo que hacemos. Va divinamente, ¿no? Y uno lo ve, ¿sí? Felicitaciones, carajo, sale, se sube al carro y marca y dice, no, este pobre tipo se va a reventar. La pregunta sobre si existe el empresario bogotano, yo creo que el empresario paisa es visible, ¿no? Con todo este tema del GEA. Uno tiene cierta idea sobre el caleño, que es este que tiene estos ingenios, ¿no? Estoy hablando de los grandes empresarios. Sí. Uno conoce ahora toda esta nueva camada de los startuperos que se ponen sus hoodies. Usted es una manifestación del empresario bogotano. Y usted también es sociólogo aficionado. Entonces ayúdeme a perfilar al empresario bogotano para los que no lo... Para los que no lo conocen. El empresario bogotano, es que, a ver, el empresario bogotano es una cosa muy curiosa porque el empresario bogotano y su empresa fundamentalmente gracias a la circunstancia socioeconómica que le correspondió. Entonces, el bogotano, pues de la Plaza de Bolívar para el norte, usted sabía cuál era la casa de Pepe, cuál era la de Juan, cuál era la de no sé qué, y estos se reunían en la calle 18, en el GON y en el Jockey, perfectamente, y de ahí para adelante, pues eso era un tema donde los que les correspondía a esa clase social venían... ¿De dónde? De las encomiendas que migraron a las ciudades, de las encomiendas que abrieron espacios, bien sea para la parte agrícola, como pasó con el café, como pasó con otra serie de productos, ¿no? Que eran los hacendados, y entonces terminaron siendo básicamente en esa correlación de las encomiendas con el bogotano generando empresa. Y usted ve el desarrollo de Santander, que tiene mucho, todo muy centralizado en Bogotá, además, ¿no? Bogotá como punta de lanza, aunque el café de Santander, aunque, si me entiende, todo el tabaco. Entonces, la historia del tabaco en este país fue una maravilla, hasta que la aniquilamos estúpidamente. Entonces, vendimos Protabaco y Coltabaco a la British American, a Philip Morris, y ellos abandonaron esa vaina. Eso no les interesa. Les interesa el tabaco rubio de, no sé, del que sea. Entonces, el bogotano y su empresa se metió mucho en el tema del comercio. Entonces usted coge la familia Lara, por ejemplo, con la importación de vehículos, o los Pradilla con lo de Didacol y con Fiat. Y hay unos grandes empresarios, unos empresarios importantes. Braco con los John Deere, todos esos, los Mack
Usted se acuerda de esos camiones Mack. Entonces fueron emprendedores y emprendedores que se aliaron con bogotanos en la parte de ingeniería. Entonces Masuera le dio a Jorge Sanz de Santa María, no sé qué, la calle 26. Entonces eran las mismas mangualas que eran no solo permitidas, sino que adicionalmente eran socios de los bancos. Entonces el Banco Bogotá, pues ahí estaba Puyana, ahí estaba... Entonces era un grupo, haga de cuenta, un Proinvertir, que lograron en su momento desarrollar empresa y generar desarrollo en el país. O sea, pero las obras se le entregaban a esos tipos. Después eso se fue perdiendo porque, pues claro, la población va subiendo, las influencias cambian, las posiciones culturales son muy diferentes. Es decir, usted coge a un bogotano de hoy y dice, pues miércoles, háblele de geografía. Es que en los colegios no se da geografía, ni se da historia. Ni mucho menos le dicen a usted que una de las materias pues, que usted debería tener toda la vida es como la Constitución. O sea, es como usted llega a su edificio, pues su edificio tiene unos estatutos. Usted llega y dice, no, porque los estatutos dicen A o B o C. Pues es la Constitución de Colombia del 91 que la han macheteado yo no sé cuántas veces. Pero eso se le debería enseñar a los jóvenes para que entiendan cuáles son sus derechos, a ver si exigiendo derechos como ciudadanos se nos quita el miedo de hablar con la autoridad. Este es un país donde usted no se vaya a meter en ese lío, no, llámese a Rodríguez, que conoce al señor del ministerio de no sé qué vaina, y no se meta en ese lío que se lo enredan. Perdón, eso va en contravía de... Soluciones privadas a problemas públicos. Entonces, en esa época, lo que era Congreso, era un Congreso donde las leyes y las cosas, sí, era lo mismo que en todos los países del mundo, pero se ejecutaban obras, porque no había nada. Entonces usted, el norte de Bogotá, o sea, la porciúncula, eso era lejísimo. Aquí en la 72, aquí, ¿no? Cedritos eran fincas de fincas. El gimnasio campestre donde me tocó a mí, donde estudié yo, pucha, calle 165, esa vaina era... Paseo total. Las diferencias entre los, por ejemplo, los paisas y los bogotanos empresarios. El paisa fue educado básicamente con mi concepto, con dos temas muy centrales. El billete, punto número 1. O sea, usted tiene que aprender a hacer billete. Sí. Y 10 pesos son 10 pesos, y 15 pesos son 15 pesos. Y a usted le toca pasar por encima del otro para ganarse los 10, gánselos. Y la religión. Entonces es una cosa que va como en contraposición, ¿no? Pues, billetico, pues, eso hay que ganar platica, hombre, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, ¿no? Eso es una cosa. Usted ve, cuando ve los temas de las películas de los sicarios, las mamás les dan la bendición. Sí, para que vaya y mate. Una locura. Y el tipo sale con una cadena y Entonces, el billete pasa por encima de cualquier cosa. O sea, un paisa, es muy difícil que un paisa, ¿no? Ante el billete se doblegue. No, es que el billete, digo, mientras esté el billete, que lo estoy diciendo tal vez al revés, todo es perfecto. Yeah. ¿Y el bogotano no? El bogotano es más jodido. Es que el bogotano tiene una vaina, es que el bogotano es más meloso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacer negocios con los bogotanos, pero con los paisas. Yo he hecho negocios con los paisas, nunca me ha ido bien, lamentablemente, con los paisas. Pero con los paisas usted sale de Medellín, llega a Bogotá, y después de haber acordado ABCD, FGHI, al otro día 7 de la mañana suena el teléfono, madrugan como un berraco, esos tipos carajo, a las 6 ya están pensando en la caja registradora. Sí, es así. Y entonces me dicen, hombre, Julio Eduardo, quiero decir, caramba, hombre, no me lo vas a creer, no dormí anoche con lo que acordamos, hombre, tal vez no. Tal vez no hagamos eso, déjame yo. Y lo que usted ya había acordado se desbarata en una llamada telefónica. Pasan 2 meses y el tipo hizo exactamente lo que se había planteado para hacerlo unidos, y lo hace él. ¿Sí me entiende? Sí. Paisa que se respete es traicionero.
Me van a matar. Obviamente estoy generalizando y poniéndole algo de humor, pero son unos... A ver, pues... Y viven con cara de sorpresa. ¿Serio? ¿No? Es una vaina muy suave. Muy suave. Cuando usted cuenta su trayectoria empresarial, no pareciera que usted dijera, bueno, yo arranqué en los 80s. Los 80s estaba hiper cerrada esta economía. Sí. Era imposible inclusive importar más allá de exportar. Luego parece que usted no sintió como el cambio de la apertura. Uh-huh. Y luego parece que, sí, no era como que era más difícil hacer negocios al principio y luego se volvió fácil porque luego le clavaron con la OCDE. Entonces fue como difícil y siempre fue difícil. Ciclotímico, sí. Es la incertidumbre de la seguridad jurídica en Colombia. Entonces, nosotros, vuelve y juega, nosotros tenemos un defecto enorme. Nosotros, por alguna razón, dicen que es por el lado santanderista en Colombia, ¿no? Legislamos todo y tenemos pues todas las leyes habidas y por haber, pero con el defecto enorme de con derecho a interpretarla como a usted se le venga en gana y dependiendo del abogado de turno. Sí. Entonces, tenemos una justicia que entre las discusiones de cualquier ley, de cualquier articulado, de cualquier cosa, se detienen en los escritorios, y así sea, o por vagabundería, que reposan los folios en los juzgados, o en su defecto porque la lentitud de los procesos, pues tenemos casos comerciales que se han demorado 3 años, comerciales, o sea, maestro, usted incurrió en esta falta, por lo tanto usted me debe pagar y reconocer. Y para eso está la conciliación, y camine para la Cámara, y camine para todo eso. Hasta ahí usted llega y dice, bueno, no se pudo conciliar, entre al tema de la justicia, hasta que llegue a esa última instancia. Pueden pasar 10, 12 años. Ya a los 12 años, el tipo que uno quería decirle, págueme, ya se murió, la señora, la viuda, me dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí me entiendes? O sea, y no pasa nada. Entonces, la ley en Colombia, sufrimos de un exceso de leyes. Son demasiadas las leyes. Yo no sé, porque uno no sabe, en el Congreso de la República, lo que se va patinando y salen leyes y leyes y leyes y leyes, leyes, y quedan ahí archivadas, cosas que no se cumplen nunca, leyes que no facilitan, sino entorpecen, leyes que se crean por tranquemos la corrupción, entonces son una cantidad de arandelas y cosas que lo único que hacen es generar otras versiones de corrupción. Sí. ¿Sí me entiendes? Es tan ineficiente. Es el sistema el legislativo y la justicia, en los dos poderes, que ni me hable del ejecutivo, pero esos dos no tienen que conciliar, pero tienen que dar unos parámetros de acción que le permitan a usted pensar en grande. Uh-huh. Porque pensar en grande aquí es muy complicado. Entonces, usted dice, hablemos de energía, entonces tiene que traer a la compañía X, que viene con otros riesgos y otras cosas. Voy a contar un amigo mío, para que usted entienda un poco lo que quiero decir. Con todos los problemas que hubo hace no mucho tiempo, que entonces discutíamos que Colombia, que miércoles, que es que el presidente es un sujeto, ¿no?, dentro de un contexto. Y hay que entenderlo como contexto y no como persona, porque es que, no sé, esa maña de Santos, Uribe. No, maestro, eso es una cosa que es maléfica. Entonces, resulta que hay un tipo muy amigo mío que preside la Asociación de Empresas Gringas en Colombia. 100 y tantas empresas, entonces tiene una cosa. Y un día en una discusión dije yo, carajo, lo voy a llamar a ver qué es lo que están pensando los gringos, porque me parece que esto es una cosa curiosa. Yo no soy muy yankee, que digamos, por el contrario, sufro con esa doble faz. Y entonces lo llamo y me dijo, ¿qué hubo? Estoy en Washington. Bueno, pues perfecto, estoy en Washington. Eso es muy querido, de un humor, un bogotanazo, pero de un humor fantástico. De lo que quiero decirle que Bogotá sí la tiene toda, ¿no? A Colombia la salva el humor. Sí, la salva el humor. Entonces resulta, le digo, óigame, sobre todas estas vainas, ¿qué están pensando? ¿De qué me está hablando? Hombre, ¿qué tal vaina? ¿De qué? No sé, pero, a ver, ¿para qué? Explíqueme más de todas esas preguntas que me está haciendo. ¿Qué es lo que quiere saber o qué?
¿Qué está pensando los Estados Unidos de Colombia? ¿De qué? Y me mamó gallo en la conversación 5 minutos, que eso es una eternidad por teléfono. Me dijo, no sé, porque es que yo acabo de salir de una reunión y estábamos pensando en los próximos 50 años, entonces no sabría contestarle. ¿Sí me entiende? Sí. 5 décadas. Sí. Una época en que hacíamos en la compañía proyectos a 120 meses. Y a mí me decían, ¿qué es ese absurdo 120 meses? Yo les decía, porque 10 años es una eternidad. 120 meses es pa. ¿Sí me entiende? Entonces, si usted logra proyectar, que es lo que no le permite la legislación en Colombia, Claro. a largo plazo, Sí. donde usted puede medir un riesgo y la reconversión de un proyecto para seguir adelante, pues es muy diferente a ver qué me va a publicar trimestralmente el DANE en materia de impuestos, que es trimestral. Vuelven a tabular el tema del impuesto que debo cobrar. Entonces dígame usted, ¿a cuánto tiempo puedo yo? Y de golpe le llega la sorpresa y le dice, esta referencia subió el 43%. ¿Perdón? ¿No se fue usted del país en el 89, el año terrible? ¿No se fue usted en el 99, cuando éramos Estado fallido? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo en que este país tiene la genialidad de que lo primero que le toca a usted en Colombia es pensar, que eso ya es una genialidad, ¿sí me entiende? Usted tiene que jugar en la cabeza por dónde taca, y eso realmente es un ejercicio delicioso. Yo pues, salí en Palm Beach a las 6 de la tarde, es que me voy para mi casa, el six-pack de Budweiser y la televisión no es mi estilo, ¿sí me entiende? No es mi estilo, excepto si uno viviera pues en una ciudad como Nueva York, que si vive en la ciudad de Nueva York puede tener cierta fantasía como la de acá, pero con el riesgo inminente de infarto diario, ¿no? Porque es una presión y una cosa absolutamente monstruosa. Mi hijo Felipe vivió allá, que estudió fotografía para cine, no sé qué, y entonces yo iba y yo decía, miércoles, me fascina esta ciudad, pero es una ciudad donde usted no camina, sino lo caminan. ¿Usted, ¿sí me entiende? Sí. Es una cosa donde consigue todo, porque eso sí, pues usted quiere vivir con $1 al día, vive con $1 al día. Quiere... Y tiene ese cosmopolita brutal, que no significa que sea los Estados Unidos, pero si se va usted a vivir a New Hampshire, ay, en invierno, uy, carajo, limpie el carro para que prenda, no. Ay, Colombia tiene esa... Si Colombia, dentro de su desorden, manejara criterios más sanos, el desorden sería fantástico. Lo que pasa es que nuestro desorden se vuelve una cosa maquiavélica, porque es que es una cosa que es imposible, ¿sí me entienden? Todos decimos, no, sí, es que pasan las cosas todos los días. Ese es el otro capítulo que habría que dentro de este caos en el que vivimos mental, los medios de comunicación, es que entiéndame que además el mundo entero, y otra vez los fondos, y otra vez el tema financiero, y otra vez los papeles en Wall Street y las calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, cuando usted oye hablar a la señora de Standard & Poor's, ¿no? Y decirle, pero ¿cómo fueron a calificar con lo de los bonos el 2008 de JP Morgan? ¿Cómo fueron a calificar esa vaina? No es que nosotros vivimos de eso. Entonces, a mí no me vengan a hablar de esas fintech que califican y entonces nos morimos del susto. Nos van a desertificar los gringos. Nos da susto esa vaina. ¿Usted me está oyendo lo que le estoy diciendo? Sí. Y entonces salen los señores de prensa, hay Blue Radio, que simplemente por eso se llama, cuando uno se da palo a sí mismo. Autoflagelarse. Flagelación, así, ¿no? Para mí oír al señor Morales es básicamente una dicha, porque es que entre me muero de la ira, ¿no? Se me despiertan los instintos asesinos, pero me hace reír por la cantidad de porquerías que alcanza a soltar todas las mañanas. No deja hablar al uno, no deja hablar al otro, ataca aquí, ataca allá. Y el otro, el compañerito Vélez, que lo sacaron pues como Pepa Obama de RCN. Sí. Ese era otro que decía yo, pero señores, es que yo no creo que hay que subirse todas las mañanas a un ring de boxeo, ¿no?
Sí, es un poco la cultura de la radio mañanera. Esa radio mañanera. Entonces, pues obviamente usted ya dice un momento. Sí, que es que el hecho de que los dueños de los medios de comunicación no participen y nunca hayan influido en los titulares de sus periódicos y de sus radios, falso de toda falsedad. Usted no va a publicar vainas para darle la jeta al doctor Sarmiento como dueño del Tiempo y de los señores de Caracol. Entonces ahí hay una malformación igualmente que yo creo que de eso está adoleciendo el mundo. Usted ve entre CNN y Fox y todo esto, es una locura. Pero en el caso colombiano nos encargamos de meternos más cizaña, más odio permanente, Sí. odio, ¿no? Y yo entiendo, por supuesto, que el tema de los ricos y los pobres, me ha impresionado mucho que los Estados Unidos esté hablando ahora de los oligarcas, ¿no? La oligarquía. ¿Ya llegó eso ya? Están en el lío de la oligarquía del señor Trump y del señor Elon Musk y del señor Bezos, pero es como una cosa donde uno dice, USA Today está enfrascada en el mismo problema. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que cuando me hablan de derecha y de izquierda, esos izquierdistas y esta extrema derecha confluyen en los intereses del ser humano de cualquier país. ¿Sí me entiende? Hay que educar a la gente, hay que darle salud a la gente, hay que darle vivienda a la gente, hay que vestir a la gente, hay que darle calidad de vida a la gente, en la izquierda o en la derecha. Entonces, después de 60 años, usted ve Cuba, o sea, esos pobres cascarones ya cayéndose y esos pobres cubanos, bueno, ¿y qué se ha logrado contra toda esa fuerza del mundo entero bloqueando una isla, carajo, de no sé cuántos kilómetros, 14 millones de habitantes, que se mueran allá? ¿Eso tiene eso sentido? A la hora del té, yo no soy ni izquierdista ni soy extrema derecha. Creo que tampoco existe el centro. Lo que tiene que existir es una dirección sensata para colaborarle al ser humano a vivir mejor. Eso es lo que hay que hacer. Pero acá pues tenemos una cosa que es ese odio visceral. Quiero decirle que lo del caso de nuestro presidente actual, que no me gusta ni poquito porque es un sujeto que pasa, esa bipolaridad que tiene, pasa de una brillantez absurda a un desastre mental que dice uno, ay Jesús, pero está dejando un entronque en las instituciones colombianas, que quiero decirle que este país, si no le ponemos atención, vamos a tener ese entronque muchos años. Colombia quiso votar por el señor Hernández, Rodolfo Hernández, que en paz descanse. Yo cuando veía a la mamá de Rodolfo Hernández con un revólver, le decía, la primera mamá de la nación, ¿usted se acuerda de esa foto? No, de la mamá de Rodolfo Hernández con un revólver 38 largo. Y ella, ay, huepuerca, eso es echando bala, carajo. Yo no vi eso. Y el señor Hernández dijo que pues el Palacio Nariño lo iba a convertir en un museo. O sea, y alcanzamos pero casi 50-50. Sí, pero la mejor frase de Hernández fue que él no iba a recibir a nadie y a ofrecerle tinto. Sí. Él quería que todo el mundo llegara, atención a la palabra, tinteado. Tinteado, ya. Tinteado. Ahí va puerca. O sea, ese fue el que le dio un mangazo al... Sí. Entonces usted llega y no, eso no está bien. No está bien que los se consideran extrema derecha no se pueda tocar el tema de lo que está pasando con el presidente de la República. Porque es que lamentablemente puede ser un exguerrillero, pero estuvieron en la Constitución del 91 y bueno, es el presidente de la República. ¿Ganó? Sí, pero no así, como un país que le dice a la paz no. Sí. Perdón. Pero no se ha ido usted en todo caso. Y está su libro de memorias de un hiperactivo. Solo para gente de nicho, ¿no? Este se consigue solo en el Buen Vivir. No, y en el Amazon. Sí. Y en Amazon. Ahora terminé otro que se llama Me dolió hasta el alma. Es ficción. Pero dentro de la ficción usted termina básicamente llegando a realidades. Entonces, que fue un ejercicio muy interesante porque usted va escupiendo párrafos, ¿no? Termina un párrafo y dice, ahora, ¿para dónde cojo? Pero es una cosa, es que yo no soy escritor, pero entonces terminé haciendo una vaina donde escribí un primer párrafo y ¡boom!
lo releí y dije, uy, ahí hay un libro, ¿no? Y entonces empecé a desprenderme y terminé parte de lo que estamos hablando diciendo por qué la juventud de Colombia, en particular la rural, cree que la calidad de vida está en la gran ciudad. Entonces, como migran de los pueblos a la gran ciudad, llegan a los cambuches de Casucá, se instalan en los cambuches y arrancan unas vidas tortuosas o fascinantes, como lo quiera usted, y finalmente terminan integrándose con la gran ciudad, donde están las multinacionales de lo uno y de lo otro, muy posiblemente arrancan como celadores o conductores de la multinacional, y con esa habilidad de los colombianos terminan trepando durísimo hasta llegar a vicepresidencias y cosas que usted no se alcanza a imaginar, ¿no? Entonces uno llega y dice, esa integración de lo uno con lo otro, mientras se cae el campo colombiano, que sigue uno corriéndole la línea al otro y desplazando, y esto no es un absurdo. Hay para todos. Hay para todos. Pues señor, le agradezco mucho. No, a usted muchas gracias.